Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y a todos los que nos estén siguiendo en streaming. Vamos a dar comienzo a esta charla, coloquio entre amigos, en la presentación del libro de Eduardo Arriagada, Tsunami Digital, el nuevo poder de la audiencia en las redes sociales. Eduardo, con el que tengo una relación más virtual que física, chileno, reside en Santiago, con lo cual nuestras comunicaciones son ciertamente pues vía Twitter, vía Twitter y vía correo electrónico. Vino ya el año pasado a dar una charla también de la importancia de las redes, y cuando me planteó la posibilidad de venir a Torrelodones, fue como sacar el lazo y traerle a decir, ni dudarlo, vuelves y nos presentas el libro. Va a ser, o nuestra idea de esta charla, o la idea que me ha planteado Eduardo, es hacerla muy poco formal. Va a hablar, evidentemente, va a plantear el tema. Estamos aquí arriba una serie de gente a las que he ido subiendo a medida que he ido entrando, que no sabían que iban a estar aquí arriba, con lo cual todo va a ser bastante más fresco. Y a partir de ahí la idea también es interactuar con todos vosotros. Se trata también un poco de generar, bueno, pues que generemos debate, porque creo que el tema promete y da mucho de sí. Precisamente, bueno, la única que no tiene aquí un perfil en absoluto profesionalmente como es del mundo del periodismo soy yo, con lo cual yo escucharé y daré mis ideas o mis impresiones de lo que voy viviendo en mi puesto actual respecto al uso o no uso de las redes, la animadversión que genera en algunos responsables de administración y demás. Pero eso yo se lo dejo para mi siguiente turno. Yo voy a introducir brevemente unas pinceladas de Eduardo, que he sacado directamente de la Universidad Católica de Chile, pero mínimas. Profesor de Comunicaciones de la Católica, y he sacado un poquito antes de venir, brevemente. Lo encuentras en todas partes porque conversa 24 horas sobre medios, redes y el futuro de las buenas redacciones periodísticas. Está en Twitter como @earriagada, tiene un espacio en Tumblr llamado Leer Más. Escribe la columna Comunícate en El Día de La Serena para promover la participación en espacios sociales. Es profesor adjunto en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, donde su entusiasmo por las redes sociales y las tabletas brota en cada lección. Como digo, ha lanzado este libro, Tsunami Digital, y para nosotros es un auténtico honor y placer tenerle aquí presentándolo en primicia en España. En la mesa, inicialmente a mi lado, además de Eduardo, está Andy Stallman, está Silvia Albert. Tenemos también a Ramón Puchades, del diario El Mundo, Juan Zafra, Prensa 14, y Fernando Labrada. Y dejo la palabra a Andy Stallman. Gracias, Elena. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Alguien está muy bien hoy? ¿Alguien está excelente? Sí, levante la mano que está excelente. Bueno, me alegro. Hay mucha gente que dice que el mundo no ha cambiado tanto, ¿no? Y es interesante ver que tenemos acá a un hermano chileno presentado por un compatriota argentino en un ayuntamiento gobernado por... y al final el mundo digital claramente está derribando fronteras y está acercando no solamente a los países, a la forma de hacer comercio, negocio, sino también a la forma de relacionarnos. Algunos ven a Internet como un gran diablo que lo que hace es aislarnos en soledad, y otros vemos a Internet como una gran oportunidad de diálogo, de conversación, de oportunidades de intercambio. El libro que nos va a compartir hoy Eduardo es un libro que, para mí, una de las cosas más interesantes que tiene es que el debate que hoy estamos teniendo, él lo inició hace muchos años. Muchos de los artículos y de las reflexiones y las discusiones y de las visiones que aparecen en Tsunami Digital datan de 2008, 2009, 2010, pero podríamos ponerle 2013 o 2014 y serían tan vigentes como ahora. Lo más interesante, creo yo, del libro es que es un libro que no habla de lo que pasó, sino que habla de lo que está pasando. Y en un libro eso es muy complicado, porque en el momento en que sale de la imprenta ya es viejo. Por eso Eduardo decide hacer un libro que no tiene su versión en papel, es 100% digital. Es un libro que a él le apasiona porque está viendo en tiempo real en Amazon los comentarios o las críticas o las sugerencias o las observaciones que le hacen, y eso le permite no solamente enriquecer su visión y su contenido, sino también poder seguir retroalimentando este gran debate que tiene que ver con esta nueva era que acaba de comenzar, que es la era digital. Así que bueno, como buen argentino que hablo mucho, voy a parar acá y le voy a ceder la palabra a Eduardo. Muchísimas gracias, Elena, Andy, los amigos que están acá. Creo que
de verdad cuando se fue creando la idea de esta conversación, que la empezamos el año pasado en esta misma sala, aproveché cuando por Twitter iba saliendo personas que decían que se podían sumar, era pedirles que si vinieran preparados para que quizás los pasara adelante. Para mí lo fundamental de este libro es que generar conversación con ustedes. Es que en el fondo lo que he hecho en el libro es juntar trabajos de 4 años más o menos en un solo texto en que se nota un poco que hay una cierta línea y lo que quiere es provocarlos en iniciar la conversación. Por eso para mí el ideal es que lo bajen idealmente en el sistema Amazon, porque van a probar, los que no lo han probado van a ver lo agradable que es el sistema, en el sentido que uno puede ir leyendo el libro en distintos dispositivos, en el celular, si tiene una tableta, en un Kindle, y el libro, el software te va permitiendo saber en qué página va, las notas que vas haciendo las puedes compartir con tus amigos, con tus conocidos, como también las puedes las puedes ir guardando en una página que te crea especialmente a ti, Amazon, para ir poniendo esas notas. Puedes ver las notas que han hecho otras personas, puedes discutir sobre esas notas. Tiene una serie de ventajas que yo las encuentro muy atractivas. Para motivar un poco la conversación del grupo que está acá, yo soy un latero profesor, voy a leerle una idea con unas imágenes de una cosa que estoy escribiendo ahora, un capítulo que estoy haciendo por un libro que se va a publicar, yo creo, a fin de año, y que creo que, y las voy a ordenar con 3 imágenes, que son estos, no sé si han oído hablar de los memes, que es, en fondo, por ejemplo, para que se haga una idea, este fue el meme más importante del 2012. Son bromas, son chistes, en fondo. La verdad que los memes son ideas que están flotando en el ambiente, supuestamente, y que a varias personas se les pueden ocurrir al mismo tiempo. Pero en las redes sociales como Twitter se le llama meme a una foto o videos que tratan de explicar algo. Yo voy a compartir unas ideas con 3 memes, en el fondo, para tratar de facilitarlo. El primero es lo que, para mí, la imagen más clásica de lo que era la audiencia, que es lo que le llaman couch potato, en el fondo una persona pasiva, echada, que tragaba los mensajes de la televisión, que era el medio masivo por excelencia, y su poder estaba limitado a un control remoto, pero que elegía dentro de una oferta bastante homogénea. Las masas siempre reaccionaron a los mensajes de los medios. El mismo votar de los sistemas democráticos, cualquier tipo de manifestación pública, una simple conversación en un entorno familiar o laboral, son reacciones a esos contenidos. Lo novedoso de las redes es que esa interacción sucede en directo y que puede llegar a otros sin la ayuda de los medios de comunicación, incluso a las masas. Los medios que monopolizaban el acceso a ella hoy día comparten eso porque la gente está conectada. Hay una cifra que yo la encontré genial del Pew Research de Estados Unidos que dice que en el año 96 solo el 19% de los usuarios de Internet, los usuarios de computadores, el 19% de todos los usuarios de computadores en Estados Unidos tenían conexión a Internet, el 96%. Y el 2011 ya llegó al 98%. Es decir, ese fue en el momento que están los computadores conectados, más aún cuando ya empiezan a estar conectados estos aparatitos, los móviles, etcétera, cambia completamente la situación. Entonces, cuando un integrante de la audiencia tiene literalmente en la mano un aparato conectado a la red que puede convertir cualquier mensaje en algo digital y lo puede meter y ser distribuido con facilidad por la ayuda de personas como otros, como ellos, se incorpora a estas redes que hablamos. Entonces, yo creo que todo esto tensiona el trabajo de los profesionales, de los periodistas como soy yo, pero también diplomáticos, políticos, cambian, hay profesiones que se tienen que reinventarse. Y yo creo que eso es una de las características clave. La segunda característica, aquí metí la pata, tengo que volver a ponerlo acá. El segundo meme es esta imagen, que juega también con 2 imágenes. Hay un prejuicio general que existe entre estos espacios, que todavía ven esto como una especie de ciberredes que tiene atrapada a la gente. Es decir, la gente se queja de que la gente está todo el día abusando de los móviles y los móviles tienen atrapados a sus hijos. Otra manera de verlo es esta fotografía que pongo acá de un adolescente con su amiga íntima. Yo entiendo la importancia de las redes en la posibilidad de mantener siempre la conexión con las personas que te importan o te interesan. Cuando hablas con tu hija y te molesta que ella esté
distraída mirando su celular, es importante tener en cuenta que lo que a ella la atrae, lo que ella es adicta, no es al aparato, no es a WhatsApp, no es a Twitter, es a su amiga. En el fondo, es la relación que tiene con un grupo de amigas que es muy profunda. Y la posibilidad de tenerla siempre a mano es lo que es muy fuerte. Hay una cierta subvaloración de este espacio entre quienes creen que lo que pasa en las redes se limita a lo que sucede ahí mismo en las redes. Cuando lo interesante de esto, en el fondo, es que en el uso, el fondo, el poder de estas redes resulta porque las conversaciones que se dan ahí se extienden también a los encuentros cara a cara. Y esto tiene que ver con, al final es la gente que nos rodea. El problema en el castellano, para hablar de estas herramientas como Facebook y Twitter, usamos un término antiguo de redes sociales. En Estados Unidos se usa otro término, se habla de social media versus mass media, que son términos que no tienen nada que ver con redes sociales, son medios sociales y medios masivos. En el castellano, y yo creo que acertadamente, nosotros lo llamamos por justamente lo relevante que sucede en estos espacios, porque en la realidad estos espacios no son más que una amplificación de lo que ya ocurría previamente. Hay un autor que yo se lo recomiendo mucho, se llama Paul Adams, en un libro que se llama Groped, creador de los círculos de Google+. Él inventó el concepto de los círculos, que él dice que la fuerza de lo que sucede en las redes está en que en ellas se expresan las mismas redes de influencia que existían previamente, potenciadas quizás por una mayor visibilidad, como si lo digital como que funcionara como esteroide. Concluye analizando un trabajo, hay dos autores, Nicholas Christakis y James Fowler, hicieron un trabajo basado en 20 años de información de grupo de 5.000 norteamericanos y cuantificaron el fenómeno de la influencia social, concluyendo que nosotros estamos conectados con grados de lazos de amistad con un promedio de 400 personas, con 2 grados de separación, y con 800 con 3 grados de separación. Y el estudio de Christakis y Fowler muestra que estos amigos de amigos de amigos, muchos de ellos que nunca lo hemos conocido, son los que nos influyen. Nosotros muchas de las cosas las acciones, la manera de hablar que tenemos, la manera de vestirnos, ciertas acciones que tomamos, tienen influencia de estas personas. Y lo que está mostrando las encuestas es a esa gente, estos espacios sociales. Si entendemos eso, no nos debiera preocupar tanto la tecnología como aislamiento, sino más bien como un enriquecimiento de la variedad de las relaciones que podemos tener. Hay autores que hablan de que estos son simples acelerantes, como cables que mejoran las comunicaciones. Es como un pegamento. Twitter tiene la ventaja, como es el primero, es el punto de conexión, el primer punto de conexión que tenemos ante cualquier evento importante que está pasando. Finalmente, el tercer meme, creo que ya lo han visto, se conoció después de la elección del Papa Francisco, una foto AP que mostraba a los asistentes de la Plaza San Pedro desde su espalda. Y lo novedoso es que gran parte de ellos estaba usando celulares para tomar la imagen de ese momento. 8 años atrás, 2008, es decir, no tanto tiempo atrás, la misma fotografía en el mismo lugar donde prácticamente no aparece más que un aparato celular, en el fondo. Yo creo que esta fotografía muestra que cada persona que tiene levantado su celular para fotografiar está mostrando un tema que yo creo que es muy bonito, y es que muchas veces nos centramos en el aparato y olvidamos que lo importante pasa por las personas que están en esos aparatos. Estos aparatos, concentrar en el aparato, tiene mucho que ver con lo que pasó con el surgimiento de la telefonía. Hay un autor que se llama Gitelman que nos recuerda que cuando la telefonía se inventó, también está como condicionada por la conciencia del uso de la herramienta, como cuando sentimos que nos están mirando. La gente usaba el aparato conscientemente. Cuando hoy tomamos un teléfono lo hacemos sin pensar en la tecnología. Todos los protocolos, aló, hola, todas esas cosas son totalmente transparentes. Uno sabe ya lo que tiene que hacer. Uno lo que está haciendo es conversar, no piensa en el aparato. No tiene mucho sentido decir dicen en Twitter, es como decir dicen en los teléfonos. En el fondo no tiene ningún valor. Si el teléfono es transparente, lo importante es quién está conversando en Twitter, quién está conversando por el sistema telefónico. Es las personas la clave. Entonces, en este momento, si volvemos a la plaza, lo interesante de la plaza es que cada una de esas personas ¿se acuerdan este grupo que yo les decía 400, 800 personas? Cada una de esas personas era muy importante para un grupo, para su red social. Era como el representante de su red social en Roma. Era el que estaba en la plaza. Y él sabía que la foto que estaba tomando no iba a ser una foto mejor que la de los servicios de fotografía de AP, pero iba a ser entrañable para un grupo de gente.
Y para mucha gente esa foto iba a ser clave. Y por eso la tomaba, en fondo, y por eso hacía un video. Entonces, lo fundamental es las relaciones que hay tras eso. Y por eso el Papa dijo en ese momento, en esta plaza está todo el mundo. Porque en términos de redes estaba toda la gente ahí, a través de cada una de esas personas, cada uno sacando una fotografía. Cuando entendemos estas realidades como redes, vienen otras cosas que como tienen consecuencia. Es decir, y ahí está el tema de la influencia, por ejemplo. Resulta evidente que hay distintas capacidades que tienen algunas personas para tener más efectividad o menos en estos espacios. Hay un autor que también es muy interesante, se llama Barabasi, describe a los conectores, estas personas que tienen más conexión en las redes, como personas determinantes de nuestro entorno social. La idea del conector la ejemplifica con el evangelista Pablo, el más influyente en el comienzo del cristianismo, gracias a que tenía un grupo muy grande de seguidores, de amigos. Entonces, lo interesante de las redes es que uno, al vivir en las redes sociales, y ustedes empiezan a vivirlo en Twitter, empiezan a sentir una cosa que se le llama, que está en todas las redes, que se llama la ley del poder, que es una ventaja como acumulativa. Mientras más conexiones tienes, más conexiones recibes. Es como una cosa, es como una ola que te va llegando. Esta ley también es conocida como la ley Mateo, por el versículo 25-29, uno que dice, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Eso no tiene nada de justo, pero es propio de la red de poder. Por eso es como la repartición de la riqueza, en fondo. Tenemos un señor Slim que tiene casi toda la riqueza del mundo y estamos todo el resto, en fondo. Y esa misma curva es la que se da en las redes sociales, una curva que no es para nada justa, entre comillas. Quiero terminar animándolo a tomarse estos espacios. En Chile hay un diseñador y creativo muy talentoso. No sé si vieron la película, no, pero aparece en la película porque fue el que hizo la campaña contra Pinochet, en fondo de la campaña del no. Él también fue el que inventó el concepto del iceberg. Cuando Chile vino en el año 92 a Sevilla, trajo un iceberg, en fondo, y el concepto de traer un iceberg fue este mismo creativo. Y él se llama Eugenio García, presentó mi libro la semana pasada en Santiago. Y él terminó el comentario diciendo una cosa que me quedó a mí dando vuelta y se los quiero compartir a ustedes. Dijo, baila, 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 está parodiando a un autor, dice, la dinámica de una red activa deja pálido a un tornado. Como los estímulos, las fuerzas vienen de todos lados, la posibilidad de permanecer estable e inmutable es nula. Lo que queda a mi juicio, él lo recomienda Murakami, que es el del baila, baila, baila. No dejes de bailar mientras suena la música. ¿Lo entiendes? Baila. No dejes de bailar. No pienses por qué lo haces. No le des vuelta ni busques significado. En realidad no significa nada. Algo parecido a lo que ocurre en Twitter. Los que mejor bailan navegan apropiadamente y otros lo siguen. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo. Cuando has contado el iceberg me ha venido el libro de Ariel Dorfman, La nana del iceberg, la verdad que a mí me encantó. Y recomiendo a todo el que no la haya visto la película chilena No, me parece una película que al que esté metido, bueno, aunque no estés metido en el mundo de la publicidad y demás, como un fenómeno o una situación tan dura como plantea una campaña publicitaria para preparar un plebiscito en el que Pinochet impone el plebiscito porque le imponen desde fuera. Y claro, la agencia de publicidad que iba contra Pinochet lo tenía chupado. Aparentemente el mensaje podía ser, vamos, tenían todos los hechos para... Y el creativo dijo, ni una mención a Allende, ni una mención a la dictadura, ni una mención a los desaparecidos, y vamos a ir con la alegría del sí. Yo me quedé con esa frase, la alegría del sí, y he estado con Eduardo muchos meses con el tema de la película, y te lo agradezco infinitamente. Vamos a pasar la palabra, a ver, ¿a quién? ¿Quién quiere empezar? A ver, Juan, ¿quieres empezar tú? Pues Juan Zafra. Micro. Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que yo estoy emocionado y es que no se me ocurre otra cosa que decir porque no me he preparado nada. Estaba tuiteando desde aquí, pensaba tuitear desde ahí abajo, pero algunos amigos de las redes sociales y otros que lo son también de carne y hueso, pues me han invitado a subir aquí a departir un poco sobre estas cuestiones. Creo que casi todos nos conocíamos a través de las redes sociales. A Eduardo lo conocí a través de las redes sociales y nos conocimos carnalmente. Pues no se me ocurre otra manera de decirlo. Sería físicamente, pero es de carne y hueso. Nos conocimos en su anterior intervención aquí. A Silvia la conozco desde hace mucho tiempo y a Fernando también, al compañero
ex compañero del Mundo, Ramón, digo ex compañero porque yo dejé el periodismo por descreído, no por otra cosa, por descreído en el papel y por descreído en el periodismo. Y a Andy lo he conocido ahora, Fernando, ya digo, lo conocía desde hace tiempo. Bueno, mi emoción no es solo por estar aquí, sino justamente porque llevo mucho tiempo, como digo, dejé eso del periodismo por descreído en el papel y en el propio ejercicio del oficio de periodismo, porque me emociona el que se desvirtualice y se haga evidente esto que de alguna manera vengo defendiendo desde hace mucho tiempo y que Eduardo ha transmitido con esta exposición, ¿no?, que es la sociedad en red. Solemos asociar sociedad en red a Internet, al uso del móvil, de Internet, de las tecnologías de la información y la comunicación, las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, cientos de redes sociales que no es el caso comentar, las tienen ustedes en las páginas web allí donde dice compartir más, despliegas aquello y te salen muchísimas redes sociales. Bueno, vengo diciendo que esto de la sociedad en red no es solo eso, no es solo tecnología, evidentemente no es solo tecnología, la tecnología es una herramienta, el móvil es una herramienta, el Twitter es una herramienta, Eduardo ha dicho que es como el teléfono, que era una herramienta. Lo relevante es que vivimos en una sociedad de las relaciones y que esas tecnologías, esas redes sociales, lo que nos permiten como herramienta que son es facilitarnos las relaciones en esa nueva sociedad en red, que además es la sociedad de la información y el conocimiento. Lo que nos permiten es conectarnos con las personas, creo que Eduardo ha dicho, con las personas que importan y nos interesan, nos acortan las distancias, nos aceleran esas relaciones, nos ahorran tiempo, nos ahorran espacio. Yo llevo unos días cruzándome mensajes con la alcaldesa a cuenta de sus últimas apariciones en esto del periodismo y nos hemos carnalizado hoy, ¿no? Nos hemos vinculado hoy y veníamos compartiendo opiniones, puntos de vista, información, conocimiento. Bueno, creo que eso es lo interesante de la sociedad en red, la sociedad de la información y el conocimiento, y lo relevante del tsunami digital, que ya digo, a mí me encanta que haya llegado hasta Torrelodones y a mí me ha traído hasta esta mesa, cuando debería estar ahí. No se me ocurre qué más decir. Gracias, Eduardo, por compartir y por darme la oportunidad de seguir debate. Ahora sí, puedo seguir, ¿no? Claro, claro. Ya por orden, ya. Silvia Albert. Esto se llama atraición. Yo sí que pasaba por aquí y tampoco he preparado nada. Llevo todo el día en el Escorial. Hemos estado hablando también de comunicación, de emociones, de imagen. Y a mí el tema del tsunami digital, conozco a Eduardo desde la última vez que estuvo aquí, me conecté con él y hemos hablado, ha participado en el último Perspectivas de la Comunicación de Welcome. Conocí a algunos compañeros, conocí a Elena. Yo creo que soy de las que más lata he dado en el pueblo con el tema de las redes sociales, porque creía que era una forma de comunicar, pero todavía... Es la culpable de que estemos enganchados unos cuantos en vecinos. A mí lo que me preocupa es, de los que estáis ahora mismo en la sala, ¿cuántos estáis tuiteando? 2, 4, 5, 6, 7. He calculado que estamos estáis ahí 27 y 7 estáis tuiteando. Fijaros todavía el gap que tenemos entre los que nos creemos que el mundo es solamente esto y los que todavía no pensáis entrar o no queréis entrar. Está aquí mi hermana Susana, de la que me siento muy orgullosa, que me ha costado exactamente 6 años y medio que entré en Facebook. Y lo hace francamente bien, porque ella consideraba que el Facebook era lo más parecido a que se metieran en su cama y le miraran la garganta. Y entonces, bueno, pues hemos conseguido un ten con ten y hemos logrado que tengan Facebook de lo más sensato del mundo. No descubrimos nada misterioso, pero es curioso y ha podido conectar también con otra gente y conocer otras cosas, ¿no? Y de hecho hablamos, además de ser vecinas, somos amigas en Facebook y hablamos mucho más, ¿no? Entonces, yo lo que sí creo es que nos falta todavía un tiempo
por intentar llenar ese gap y por acercarnos al mundo que creemos que es el nuestro y que todavía no existe, que es el mundo de los que todavía no están tan conectados como nosotros y los que todavía sienten ciertos recelos de por qué está pasando eso, ¿no? Esto no es más ni menos que estar en la plaza del pueblo, de nuestro gran pueblo, con nuestra gran alcaldesa, en nuestra plaza del pueblo, estar charlando un domingo, pero a veces no podemos porque no estamos en la plaza del pueblo o porque no tenemos tiempo y podemos seguir charlando. Entonces hay que quitar, yo creo, ese miedo y buscar nuevas formas, igual que yo entiendo que nuestros bisabuelos se asustaron con el teléfono y nuestros padres, o por lo menos el mío, rechazó el teléfono mucho tiempo, pues lo mismo nos pasa a las nuevas generaciones cuando nuestros hijos están conectados, ven menos la televisión, pero están todo el día conectados a un teléfono con el que además tienen una relación absolutamente de dependencia. Hay gente que lo ve como una enfermedad, hay gente que lo vemos como una realidad, ni mejor ni peor, sino como una realidad, pero sí me gustaría que no fuéramos tan endogámicos los que estamos en este tsunami y nos diéramos todavía cuenta de que hay mucha gente que tiene que comprendernos en este nuevo lenguaje y en nuestra nueva herramienta. Quería, antes de pasar a Fernando Labrada también, el término tsunami digital yo se lo tomé a él, por eso cuando iba a venir a Madrid yo dije tengo que pedir a Fernando que se suma, porque de fondo se lo tomé en una charla que dio él en Santiago sobre temas de televisión, ya hace por lo menos 4 años atrás. O más. Porque yo ya considero que el concepto tsunami es un poquito incluso anticuado, ¿no? Porque un tsunami, en general, que es un desastre tremendo y un cambio tremendo en la zona que afecta a un tsunami, se acaba resolviendo con la reconstrucción, ¿no? Entonces yo creo que el cambio que estamos viviendo es de tal magnitud que nada va a ser igual que antes. Es decir, yo me atrevería a decir que el concepto tsunami digital empieza a no ser exactamente el calificativo que le debemos dar a este gran cambio social. Yo estoy escuchando aquí, porque yo no soy experto para nada en redes sociales, incluso he aprendido algún concepto nuevo con una exposición de Eduardo, pero yo creo que hay que verlo en un marco general de gran cambio en todo lo audiovisual y en todo lo que significan las comunicaciones en la que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que la sociedad antigua supo pasar de una sociedad elitista a las posibilidades de la imprenta con dificultad, pero pasó, y nosotros desde los años 50, 60 del siglo pasado estamos haciendo una transformación feroz de una televisión no ya en blanco y negro, que eso es quizá lo de menos, ¿no?, sino una televisión única en un sentido genérico de los medios, no en un sentido político. En todos los países había una única televisión, a una televisión múltiple, como estamos viviendo, generado por la tecnología digital. Y yo creo que los profesionales de los medios, yo aprovecho para decir que soy un consultor de muchos años por las canas que podéis observar del tema audiovisual, pues yo creo que no sabemos todavía adaptarnos al gran fenómeno que para mí se llama Internet, ¿no? Y que esto que estamos hablando de las redes sociales no es más que una manifestación más de todo eso, muy importante, pero no es más que una manifestación de todo eso. Yo creo que tenemos una crisis enorme, ¿verdad? Los productores de contenidos no saben qué hacer para ganar digamos, la atracción del público. Sois conscientes, los que estáis aquí, de que el cine está en una crisis muy grande de audiencias en salas, que la televisión, cada canal de televisión que analicéis, desde Telecinco hasta la más pequeña, cada año reduce su share de mercado, ¿no?, hacia 2 puntos, reduciéndose 2 puntos. Vamos a una fragmentación total de los canales y, por tanto, de las audiencias. Estamos ante un cambio de consumo por parte de los usuarios se ven cada vez menos cine en las salas, pero más cine en casa, un cambio enorme. El incremento de la piratería se cuenta por cientos de miles de millones de euros en Europa, el daño que está haciendo a la industria. Y todo esto no es más que consecuencias en mi opinión, de la digitalización de todo esto, quizá, pero no es un tsunami, es un verdadero cambio que no va a tener marcha atrás. Hay que confesar
que el nuevo modelo de negocio no sabemos cuál es, y si yo lo supiera no estaría aquí, y además yo creo que no lo sabe nadie. No se sabe, se puede explicar teorías, ¿no?, del consumo, ¿verdad?, y de cómo, ¿cómo se llaman la continuidad del consumo, la larga cola, no me salía la palabra, la teoría de la larga cola, ¿no?, que es una teoría económica muy conocida, ¿no? Pues creo que todo esto no tiene solución para el sector audiovisual. Y en esto entra también las redes, ¿no?, porque las redes están contribuyendo de una forma extraordinaria al crecimiento de la piratería, lo cual es un mal extraordinario para la industria. Es como ir al Corte Inglés, entrar, robar un producto que está en la primera sección y llevárselo a la calle sin pagar, ¿no? Debemos de reconocer que los generadores de contenidos tienen que tener su remuneración por el hecho de crear los contenidos. Yo creo que eso es obvio. Se está produciendo, como decía, un crecimiento a través de las redes de la piratería muy grande. A su vez, las redes generan una promoción, hay que verlo también así, de los contenidos que a los miembros de las redes les interesan. Es decir, estamos ante un cambio tan grande que yo no me atrevería a decir que esto es un tsunami, sino que estamos ante un cambio, como he dicho al principio, total de todos los planteamientos y que nada será igual a partir de ahora. No sé si se me oye. No puedo tirar del micro. Bueno, yo digo lo mismo que Silvia. Esto ha sido una especie de atraco mano armada. Es que no sé cuál me pilla más cerca. Y no tenía nada preparado, así que hay que improvisar, ¿no? Bueno, la verdad es que todos los que llevamos tiempo trabajando en esto de las redes sociales, o muy metidos en las redes sociales, suponiendo que sea un tsunami, por dar por bueno el título, nos lo vamos a cambiar ahora, asumiendo que demos por bueno, por lo menos durante un ratito, lo del tsunami, hay algunos que lo vimos ya como una ola, ¿no?, que era una ola que venía y que se iba haciendo grande y íbamos acercándonos y al final parece que nos acaba por arrollar porque por la inevitabilidad de dejarnos arrollar por las cosas que se pueden prever, ¿no? Es algo que me sigue sorprendiendo, ¿no?, un tiempo después. El otro día, a través de las redes sociales, un amigo compartió un contenido que me pareció genial, estoy por imprimirlo y ponerlo cerca de mi mesa, y es algo que también puede ser un meme, que es todo pasa por alguna razón, por gilipollas, por ejemplo. Y entonces, muchos años después, pues todavía estaremos diciendo esto del tsunami, esto de las redes sociales está aquí para quedarse, es algo interesante. Yo creo que Facebook es un hype y desaparecerá. Y bueno, 1.000 y pico millones de usuarios después, no, Facebook empieza a perder usuarios. Bueno, claro, igual sí, ¿no? Yo creo que yo, que no soy periodista, aprovecho para decir que no soy periodista, aunque trabaje en los medios. Estoy más metido en el lado de la tecnología, del negocio y bueno, he estado como responsable de redes sociales bastante tiempo. Tengo una visión un poco más de tecnólogo, ¿no?, de la coyuntura, y la tecnología es un facilitador de las cosas. Inventamos tecnología para hacer las cosas más fáciles. Inventamos una cuchara porque coger las cosas líquidas con la mano es más complicado. Y inventamos esto de las redes sociales quizá inadvertidamente, pero lo hicimos porque es mucho más fácil gestionar nuestro entorno social cuando crece de una manera primero lineal y luego exponencial, cuando empezamos a viajar, a conocer gente en los otros lugares del mundo, empezamos a tener vida profesional y vamos acumulando relaciones. De repente la tecnología se convierte en un facilitador, ¿no? Es decir, esto de las plataformas de redes sociales no son más que una suerte de exoesqueleto que nos permite ir, ¿cómo es? Citius, altius, fortius, más lejos, más rápido y con más fuerza, manteniendo nuestras relaciones sociales. Y por eso a mí lo que más interesante me parece y lo que más bonito es en toda esta transformación, y que todavía nos queda mucho por recorrer, es la capacidad de regenerar la sociedad, o de generar una nueva sociedad, un nuevo entorno social con reglas diferentes, con una aproximación diferente, en la que a lo mejor tendemos todos a pensar que los jóvenes están al margen de la política, al margen de la sociedad, y no, a lo mejor resulta que están generando una nueva sociedad en otros canales que nosotros no vemos porque nos negamos a participar a lo mejor de ellos, ¿no? Y hay estudios interesantes ya de sociólogos que están hablando de la importancia de movilización, de comunicación, de vertebración social de las nuevas generaciones, utilizando precisamente estas herramientas tecnológicas, que les permite hacer cosas que nosotros ni siquiera somos capaces de concebir, ¿no?, o nos habíamos planteado. Entonces, hombre, estoy de acuerdo en que más que tsunami es
Esto es una transformación muy grande, muy bonita, muy interesante y, como dice el Maldición Gitana, pues que vivamos tiempos interesantes, ¿no? A ver por dónde salimos. Una de las cosas interesantes, Eduardo, es que muchos de los que están hablando no han tenido la suerte todavía de poder leer el libro, pero están todos hablando de casi todo lo que está en el libro. Porque al final el libro lo que está haciendo es describiendo, reflejando y comentando en primera persona lo que estamos viviendo como sociedad. Perdonen que les dé la espalda. A mí hay una frase que me gusta mucho, que la voy a volver a usar, aunque ya está muy usada, que es: no estamos ante una era de cambio, sino que estamos ante un cambio de era. Por todo lo que se está diciendo, yo creo que ya queda claro esto, ¿no? Algunos le dicen la era de la información, la era de Internet, la era de las redes sociales, la era de la tecnología. A mí me gusta decirle la era digital, que creo que es la que resume y engloba todo esto. Para mí una de las grandes reflexiones del diálogo o de esta conversación que estamos teniendo es que esta era tiene que cambiar el O por el I. Tenemos un pensamiento muy binario los seres humanos, ¿no? Derecha o izquierda, rico o pobre, blanco o negro, sur o norte. Y yo creo que lo que está haciendo el mundo digital es agregar un I, porque el mundo digital no viene a reemplazar a nadie, viene a ampliar lo que ya existe, medios tradicionales, medios nuevos o digitales, una forma de llegar de una forma, unas formas nuevas de llegar. Para mí la gran metáfora de cómo las redes sociales están siendo abrazadas, y creo que en la bajada del título está muy bien descrito, que dice el nuevo poder de la audiencia, el nuevo poder de la audiencia, que hace que este empoderamiento que tenemos nosotros como ciudadanos o como clientes o como consumidores haga que podamos tener una voz que antes capaz que no teníamos o que se escuchaba menos. Pero cuando hablo de la suma de los medios tradicionales y los medios digitales, para mí el gran ejemplo es el Vaticano. Cuando Jorge Bergoglio es nombrado Papa, como todos sabemos, está la famosa tradición del humo blanco, ¿no? Toda la plaza ve el humo blanco y dice, ya se eligió un Papa. Lo que no había pasado hasta ahora, en casi 2000 años de tradición vaticana, es que segundos después o minutos después de que salió humo blanco por la chimenea, hubo un tuit. Hubo un tuit de la cuenta Pontifex que decía Habemus Papam Franciscum. Yo no sé si somos todos conscientes a veces de la evolución y la fuerza que está teniendo todo este impacto digital, ya no solo en los jóvenes o en las aulas o en la política o en los medios o en las universidades, sino también en este tipo de instituciones, ¿no? Entonces yo creo que hay que agregar el I en vez del O, y creo que hay que entender de que este cambio de era lo que tiene de fabuloso y apasionante, no solamente que estamos escribiendo la historia en real time, sino que estamos protagonizando la historia en real time. Cuando nuestros hijos o nuestros nietos estudien en sus libros de texto los inicios del siglo XXI, somos nosotros los que estamos haciendo eso. Lo que ellos lean en el futuro es lo que nosotros estamos construyendo hoy. Para mí el único gran defecto que tiene Internet, entre otros defectos también, pero para mí el más grande, es que ha transformado todo en muy instantáneo, en muy efímero. Entonces está carcomiendo la capacidad de reflexión como sociedad, de a dónde queremos ir, cómo queremos ser, cómo queremos educar, cómo queremos construir, hacia dónde queremos ir. No usar el pasado como sofá, sino usar el pasado como trampolín. Yo creo que si podemos incorporar a lo instantáneo y a lo rico que tiene Internet, como poder ver el accidente del Boeing 777 de Asiana en San Francisco, tuiteado por el vicepresidente de electrónico de Samsung, que nos está sacando fotos y tweets en momento real, lo cual es desquiciante en algún punto, poder hacer una reflexión más profunda. Creo que libros como el de Eduardo tienen un testimonio relevante para que todos reflexionemos en voz alta y compartamos esa reflexión en una conversación más global. Tratando de responder antes de pasar la palabra al resto de la sala, a mí de las cosas que más me han alegrado son las gracias de Amazon, que me hayan puesto, que en algún momento, pues esto fue un momento que yo por casualidad le saqué una fotografía porque no lo voy a vivir nunca más, estuve al lado de Steve Jobs, pero al lado de Walter Isaacson, que para mí es un monstruo, un exdirector de la revista Time, que hizo la biografía de Jobs. Pero lo fascinante es, muchas de las cosas que ustedes están diciendo, a mí el primer comentario que salió en el cuento de Amazon es que chanta el título, en el fondo, que este nombre Tsunami es lo más viejo que hay, o de Tsunami ya viene hace 100 años, es decir, y lo interesante es la conversación que se está creando, porque la persona que estaba diciendo que el título era chanta, lo decía con todo el cariño del mundo, no lo decía como despectivamente, y eso es yo lo creo atractivo de esto que pasa en las redes, que lo que te están haciendo muchas veces enmendando la plana es, te están
ordenando un poco. Yo la verdad que el título lo pusieron los editores, en el fondo uno no es por lavarse las manos, pero a mí lo que me raya de lo que está pasando tiene más que ver con dos fenómenos, el tema de las redes sociales y el tema de las pantallas táctiles. Para mí esas dos cosas juntas creo que son fundamentales y son como lo más novedoso, y creo que es lo que le puede dar profundidad a esa liviandad que tenía lo digital. Y en esto discrepo con casi todos mis colegas, critico mucho el HTML, el mundo de la web tradicional, justamente porque siento que era un espacio donde funcionaban muy bien los slideshows, funcionaban muy bien los bullets, cosas cortitas, porque estaba todo hecho estaba todo diagramado de la misma manera, era un scroll largo, entonces había un incentivo medio perverso a escribir corto, la gente era muy promiscua, estaba 2-3 segundos y se iba. Y yo creo que estas pantallas táctiles que cada uno de nosotros tenemos ahora, desde que Jobs nos hizo necesaria tenerlas, en el fondo yo creo que la gracia de este señor es que nos metió, porque me acuerdo cuando salió el iPhone, el Ballmer, el presidente el gerente general, director general de Microsoft dijo que tontería esto si es un teléfono caro solamente lo que han sacado y no se dio cuenta que ahora recién el año pasado el tipo tuvo que cambiar todo su sistema operativo para tratar de meterse a esa tecnología que él vio que era una estupidez, porque ya el Windows, que tenía el 95% del mercado de todos los sistemas operativos, ya iba en el 45%, en el fondo. ¿Por qué? Pues se le había metido primero a iOS de Apple y después Android con toda la fuerza, y le estaba comiendo y se estaban quedando fuera. Es decir, lo táctil para mí, y de eso se trata el libro. El libro van a ver que hay una introducción aquí de lo que son las redes, Facebook, Twitter, y después cómo el efecto que ha tenido los medios. Está el tema de la televisión, que habla Fernando, está el tema de los diarios, que lo hemos sufrido varios de los que estamos acá, cómo ha ido cambiando quizás el medio que más complicado la lleva, en fondo, quizás porque era el punto de contacto. Muchas veces, si uno piensa un debate televisivo, por ejemplo, donde se definía el debate, al final era la portada del diario el día siguiente, y ahí se decía, mira, la encuesta dijo que ganó tal, ganó tal. Entonces la gente llegaba a su oficina y decía, mira, sí, yo creo que ganó tal, o discutía si ganó. Ese saber quién ganó, hoy día se sabe mucho antes, porque la gente lo empieza a ver en las redes en el momento mismo que está haciendo el debate y empieza a agarrar vuelo un error de uno de los candidatos y ese error empieza a agarrar una relevancia increíble, se convierte en trending topic y la gente empieza a convertir eso. Es decir, yo acuerdo Malamay, ¿cómo era? Era una palabra que usó Joe Biden, el candidato vicepresidente de la última elección norteamericana, se agarró de un término local de su pueblo. El otro candidato vicepresidente también era del mismo pueblo y que no sabía esa palabra, y era como para mostrar cómo era un tipo, un fino, un chico que no tenía idea de lo que era la calle, en fondo, y con un detalle como ese, que lo agarraron las redes, él ganó el debate, en fondo, y eso tiene esa cosa un poco frívola, entre comillas, de que la decisión fue muy en caliente, pero también tiene una cosa muy bonita, que el intermediario, el editor, el periodista inteligente, que es el que decía al final quién era el que había ganado, ya llega a placé, en el fondo, y él tiene que analizar por qué ganó este otro, porque ya la decisión ya la tomó la gente. Entonces, yo creo que estamos más metidos en el tema, es decir, y eso es lo que yo encuentro atractivo, el personaje el que antes estaba echado en el sofá y estaba casi en un estado catatónico, en el fondo, digiriendo nomás lo que le daban los medios de comunicación, ahora como que se incorpora y con un aparato en las manos reacciona a lo que está pasando ahí. Y yo eso es lo que lo encuentro atractivo y es lo que los invito a participar. En Facebook, que yo creo que es el espacio universal, yo creo que Twitter jamás va a ser lo que es Facebook en términos de penetración, de masividad. Yo creo que Facebook, porque Facebook están ustedes, en fondo está la abuela, está el nieto, están los amigos, es decir, tiene una fuerza que es tremenda. Twitter es más bien un producto más para el enterado, el tipo que le gusta hablar más, el tipo que siempre que se leía todos los diarios, llegaba a la oficina y tenía que tener opinión sobre todo. Ese es el personaje que está en Twitter. Y ese tipo siempre ha estado ahí, y son como, entre comillas, los pseudo-influyentes, en fondo, los tipos que les gusta como decir cosas y tienen opinión sobre todo. Pero la gracia de todo esto es el resultado final, yo creo. Es que estamos ahí, lo podemos ver, en el fondo podemos seguir a gente interesante. Yo ahí le invitaría, y un poco lo que en el libro se trata es tratar de ver, empezar a decir, a ver,
¿qué quiero tener en mi timeline, en mi feed, que dicen los gringos? ¿Qué es lo que me va a aparecer en mi Facebook? ¿Qué va a aparecer en mi Twitter? Y eso depende de uno. Cuando uno lo aburre en estos espacios es porque no se ha dado el trabajo de sacar cosas aburridas y de eliminar gente que quizás no nos interesa. Puede ser una persona muy influyente, muy famosa, un cantante, pero todo lo que dice no me interesa para nada. Entonces, independiente del cariño que le tengamos o que nos guste como cante, quizás no tiene por qué estar ahí. En el fondo, y reemplazarlo por lo que a nosotros nos interesa o nos importa. Que yo creo que son dos criterios que uno puede ir jugando. No sé si alguien quiere... Abrimos la conversación al público. ¿Quién rompe? Pues Juan Luis. Vamos a poner un micro para la grabación. Hola, buenas tardes. Bueno, es una pena porque es que casi todos los temas, no habíais preparado nada, pero casi todos los temas que me había apuntado yo al principio ya los habéis tocado, con lo cual me habéis jodido, pero bueno. No quiero decir que yo en principio que me declaro un absoluto fan de las redes sociales. Evidentemente distingo entre Facebook y Twitter también, por supuestísimo, pero ¿no creéis hasta qué punto está? O sea, me gustaría valorarais alguno de vosotros hasta qué punto el lenguaje en el periodismo, en el propio periodismo, está cambiando por culpa. Bueno, el por culpa lo pongo entre comillas, pero sí que está cambiando por Twitter. Es decir, los mensajes cada vez son más cortos, la manera de transmitir el mensaje cada vez se hace más con titulares y esto también puede estar influyendo, yo creo, de hecho, que está influyendo no solamente en la prensa normal y corriente, sino también en la manera en la que la gente quiere recibir ya no solamente los mensajes de prensa, sino todo lo demás. Los mensajes en publicidad, los libros, está influyendo incluso, yo creo, en la manera de escribir literatura. Hablo de la literatura, o sea, la literatura que más se vende cada vez es menos descriptiva, cada vez las frases son más cortas. Yo creo que está influyendo incluso hasta ahí. Yo no digo ni que sea bueno ni que sea malo, ¿eh? O sea, yo lo que digo es que creo que está siendo una revolución hasta en ese punto. Es una cosa que quería que me contestarais si fuera posible. Luego otra, estoy completamente de acuerdo en lo de la publicidad, no se ha resuelto, no se sabe cómo hacer publicidad. Hasta ahora o es inoperante absolutamente o es invasiva y con lo cual te provoca rechazo. Entonces yo creo que la única escapatoria que tiene la publicidad en Internet, en las redes y en Internet en general, es una publicidad que te unirse a valores y crear contenidos que no sean publicitarios concretamente, sino que las marcas se unan a otros contenidos que no tienen por qué ser publicitarios y lo que hagan es que crear en el usuario un buen recuerdo, que luego sí en el mercado puro y duro te haga ir hacia ese producto. Yo creo que va por ahí, porque de luego yo no le veo otra solución. Y luego también me gustaría que me contestarais algunos si tenéis alguna opinión sobre el periodismo ciudadano, o sea, lo que está provocando las redes sociales o están facilitando que el periodismo ciudadano esté empezando a tener una influencia bastante grande y si está de acuerdo con lo de que tú en tu casa tengas harina, sal y agua no te hace panadero. Es decir, el que tú estés en una plaza y puedas tuitear lo que está pasando ahí no te hace ser periodista. Las mujeres que están en la sala, ¿cuál fue el último libro que leyeron en los últimos 12 meses que más les gustó? Pueden decirlo porque no hay ninguna vergüenza. Es el más leído del mundo. ¿Cómo? Las no sé cuántas sombras de Grey, que son las 50 sombras de Grey, no lo leyeron. Bueno, pues ya tienen lectura para el verano asegurada. Es una audiencia seria. Muy bien. Bueno, esta trilogía vendió más de 50 millones de libros, que son un ladrillo cada uno. Es decir, es cierto que Twitter está haciendo que algunos escriban más corto, o que algunos titulen más corto, o que algunos tengan otro tipo de lectura. Pero al final, cuando hay una historia apasionante, o atrapante, o excitante, o llamala como quieras, la gente lo consume. O sea, que el mercado editorial de libros haya movido 50 millones de ejemplares es una cifra récord impensada e impensable, pero tiene que ver con eso. Entonces, hay una tendencia global, sí, hay una tendencia global a escribir más reducido, pero también hay una tendencia, y muchos de los libros exitosos de los últimos 10 años son verdaderos tochos gigantes, que son bestsellers,
no porque sean cortos o largos, sino porque cuentan una buena historia. Y el gran problema de los contenidos muchas veces es que carecen de contenido, carecen de buenas historias. Al final lo que emociona es construir historias memorables, historias que conecten, historias que emocionen. Déjame que quería añadir una cosa también a lo que dice Andy. El último libro de Rosa Montero, que es La increíble, ¿cómo es? De no volver a verte, que es un libro extraordinario, hace una cosa muy curiosa, que ella pone hashtag con palabras claves que se pueden seguir y sobre los que puede haber debate luego en las redes sociales, como pues cariño, feminidad, soledad, lucha, desesperación, ¿no? Y a mí me gusta mucho ese juego de utilizar la literatura clásica o la literatura tradicional y hacer unos guiños al tema de las redes sociales o a las herramientas o los instrumentos que se utilizan en redes sociales, de forma que conecta una cosa, entre comillas, tradicional con un mundo digital. No sé si me lo permitís. Muchas de las cosas, ¿se me oye? Sí. Muchas de las cosas van directas a la línea de flotación de los que me pagan la nómina ahora. Quería aprovechar para comentar algunas cosas. Nos puede dar aquí las 12 de la madrugada si intento contestarte extensamente a todo. Pero con respecto a la publicidad, por empezar por algo, lo que yo me cuestiono es si realmente la publicidad es el soporte vehicular de la comunicación en el futuro. Quizá no. La publicidad en Internet funciona de un modo completamente diferente y lo único que está probado que ahora mismo funciona bien es el marketing directo, que es lo que hace Google. El resto, el marketing, el branding, el display, funciona de otras maneras. Quizá branding content sea uno de los caminos, quizá la publicidad súper personalizada, con lo cual aumenta la relevancia muchísimo, sea otro de los caminos, quizá no sean ninguno de los caminos definitivos. Es posible que la publicidad fuera el soporte vehicular económico en un momento dado para producir los contenidos de una manera asequible para la gran audiencia, el mass media. Pero ahora igual no estamos en la época del mass media, estamos en otra época, el social media o ni siquiera en el media, en el entero, como me dijeron una vez, porque ya están los lectores aquí. Entonces, quizá la publicidad no sea el vehículo. No sabemos cuál es, no hay un modelo. Pero entonces, eso significa que la gente que vive de crear contenidos, sean del tipo que sean, tiene que acostumbrarse a morir de hambre. No. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que quizá no sea el soporte económico. Habrá que buscar otro soporte económico y estoy de acuerdo con Fernando en que no tenemos claro cuál es el modelo. Ninguno. Nadie en la industria. Ni aquí ni en Sebastopol. Porque si alguien lo tuviera ya lo habría hecho. Y seguimos investigando. No tenemos cuál es el modelo. Eso no quiere decir que se vaya a morir de hambre. No. Ojalá no, porque yo no quiero morirme de hambre, ¿no? Eso es un hecho. Como nos podemos entender mucho, yo corto aquí con esto. En el tema del contenido, de la brevedad de Twitter, yo me atrevo a decir, sin datos fehacientes, porque no he buscado esa estadística, pero quizá alguien tenga un dato más real, que el 80% de lo que circula por Twitter son enlaces. Es decir, que lo que es corto es la llamada de atención, no el contenido. Twitter no es un sitio donde publiques contenido, Twitter es un sitio donde hablas del contenido. Pero el contenido reside en los blogs, en los medios, reside donde sigue estando. Y ahí es largo. Y hay iniciativas maravillosas como Jotdown o como Orsay o muchos otros que tienen contenido muy, muy largo. O sea, que la gente lee, la gente vive en los contenidos. Pero incluso aunque trabajáramos con contenidos más cortos, yo me atrevería a decir, y aquí voy a romper una lanza en el cambio porque sí, que no necesariamente los contenidos más largos son más interesantes. Y me he tragado muchos contenidos muy largos en mi carrera y en toda mi vida. Lo único que sé es que cualquier tiempo pasado fue pasado, no necesariamente mejor. Entonces, a lo mejor... Fue anterior. Que cualquier tiempo pasado fue anterior. Pero no necesariamente mejor. Entonces, lo que quiero decir es que quizá digerir los contenidos fragmentados de otro modo o servidos de otro modo, con una fragmentación diferente y con una forma de digerirlos diferente y mucho más multimedia, es posiblemente mejor. Quizá, no lo sé. Lo dirá el futuro. Si dentro de 100 años, cuando estemos por ahí como fantasmas, vemos que la sociedad es más tonta, pues no lo era, ¿no? Pero no, ahora mismo yo no estoy en disposición de saberlo. Y estoy intentando responder a todas las preguntas, ¿no? Y la última, el periodismo ciudadano. Parece que si inventas periodismo ciudadano mueren varios periodistas en el mundo. Pero es cierto que es posible que no sea periodismo. La tecnología como facilitador, y abundando en lo que decía yo antes, lo que nos permite es acceder de una manera más directa a las fuentes de información, que es lo que decía Andy, ¿no? Con lo del accidente. Quizá lo que hay que hacer es repensar el periodismo también, ¿no? Porque mucha parte del periodismo ha estado viviendo todos estos años únicamente haciendo de intermediador de la noticia
con los consumidores de la noticia, sin aportar más valor a esa mera intermediación. Porque era como cuando el tendero te acerca las patatas. Tú no llegas al sitio donde se producen, pues llegas y las compras en el tendero. Entonces, igual debemos dejar de ser tenderos de información de poco valor y debemos empezar a repensar que el periodismo es otra cosa. Porque yo creo que el periodista sí tiene muchas cosas que aportar. Y que además ahora mismo vivimos en una época dorada de la comunicación. Todo el mundo lee, todo el mundo habla, la comunicación fluye a raudales. Tenemos que encontrar cómo ganar dinero y quizá parte de cómo ganar dinero tenga que ver con este repensado de la labor del periodista, ¿no? Que sigue siendo vital, pero quizá tenga la vida un poco más difícil en algunos casos y más fáciles en otras. Pero es una labor de repensamiento. Y me callo ya. Intentando ser breve. Tenemos tiempo, ¿eh? Digo fuera, los que podáis y queramos continuar, ¿no? Sí, unas reflexiones de pinceladas, por no enrollarme mucho. Las tecnologías de la información y la comunicación nos están haciendo perder los conceptos clásicos de espacio y tiempo. Sí, voy a intentar hacerlo en tweets, ¿no? Y eso también está significando en lo que toca a las relaciones que las están horizontalizando. Estamos dejando, o por lo menos facilitan la transformación de una sociedad conformada, una sociedad con todos sus agentes, las empresas, los gobiernos, administraciones, partidos políticos. Desaparece el concepto de jerarquía y aparece el de redarquía, en el que cada uno de nosotros somos un nodo en la red que gestiona, adquiere conocimientos, informaciones y los comparte a golpe de clic, de SMS o de WhatsApp o de tweet o de me gusta con cualquiera, ¿no? Incluso menos, yo diría que menos de los 6 grados famosos, esos 6 saltos que hay que dar para relacionarse con Obama. Yo hago un tuit y me relaciono con la alcaldesa de mi pueblo, ¿no? Y eso trastoca las relaciones de poder y eso es una revolución que además va tan rápido y que además convive con situaciones que todavía perduran y que probablemente, tampoco soy un friki de la vida, perdurarán durante mucho tiempo, pero alteran todas las relaciones y básicamente las relaciones de poder. Yendo a los medios. Los medios tenían el monopolio de la información. Los medios, los mainstream, los importantes, los que generan opinión. Y eso ha desaparecido. Como ahora todos tenemos esas plataformas donde expresar no solo opiniones, sino facilitar también informaciones, han perdido el monopolio a la información, ¿no? Podías decir, no, también existían las cartas al director. Bueno, las cartas al director costaba tanto enviarlas, a ver quién encuentra ahora un sello y un buzón, ¿no? Al final hasta se construían y por tanto también se construía el feedback, el retorno que recibían los medios de sus lectores o de sus televidentes. Eso ha cambiado y por lo tanto también al desaparecer ese monopolio también hay una lucha de poder por la supervivencia de los que tenían ese monopolio de la información. Lo cual no significa, yo ahora soy optimista, más optimista de lo que era antes cuando dejé el periodismo activo, porque diría que esos medios tradicionales, esos del mainstream, se han convertido en empresas informativas con sus intereses desde los bursátiles a los políticos, y mezclándose unos con otros porque los cruces de intereses son tan potentes que los alejan de lo que sería el objetivo de servir a la ciudadanía por delegación del derecho a la información que le damos los ciudadanos, ¿no? Frente a esos medios hay un florecimiento de otros medios nuevos que salen de esa vía principal y aprovechan las oportunidades que da la tecnología para la conversación, el diálogo. No me enrollo. La cuestión es que esos viejos medios, los todavía poderosos, no saben dónde colocarse. Tienen el poder que tenían ya sentado en el pasado y no saben qué hacer para situarse en la vanguardia, que es donde les gustaría estar. Y sí, creo que vivimos en un momento casi de tsunami, ¿no? A mí me gusta, cuando voy a la playa, meterme en las olas y que me arrastren las olas, y digo que eso es como la centrifugadora, ¿no? Que te metes ahí, no sabes dónde vas, oyes mucho ruido. Bueno, estamos en un momento
así, quizá demasiado ruido, se echa en falta en algún momento un cierto sosiego, bueno, pero es en este ámbito de la comunicación, es en todos los ámbitos. Quien sepa lo que va a ocurrir mañana, pues que lo diga, ¿no? Los medios también juegan un poco a eso. Cada día prácticamente nos descubren la historia de la humanidad. Nos levantamos con unos titulares que nos ponen casi el corazón en un puño, ¿no? Y se echa en falta un poco de decir, bueno, ¿y qué va a pasar, qué va a ocurrir pasado mañana? Se echa en falta eso, ¿no? Pero los tiempos son así. No, ya termino, de verdad. Cuando uno dice esto es para echarse a templar. Pero la imprenta, los tipos móviles de Gutenberg, quiero recordar que es de 1472. Eso significó solo que unos poquitos tenían acceso unos poquitos más tenían acceso a unos poquitos más libros. Pero la verdadera revolución llegó 400 años después, cuando a la imprenta se le metió la máquina de vapor y empezaron a producirse los periódicos de manera masiva. En 1991 se escribió un libro que les recomiendo a todos ustedes, que es el Manifiesto Clutrain, que viene a decir: el mundo es una conversación. Eso han pasado ya 20 años, ¿no? Y bueno, los tiempos se van acelerando, pero se avanza en beneficio de la humanidad, creo. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, hola, buenas tardes. Enhorabuena a todos los ponentes, muy interesante. Se ha hablado mucho de la información digital y de los Twitter y demás, pero yo creo que hay una revolución que a lo mejor no la vemos venir, pero yo soy consciente de que ya está empezando, que es la revolución de la imagen. Antes preguntabais que quién había leído no sé qué libro y demás. Yo conozco ya chavales que dicen, bueno, cuando esté hecho película lo veré. De esto no hemos hablado. La imagen, las fotos, los vídeos. ¿Qué podemos aportar en este tema? Gracias. Gracias. Bueno, bien, es así, exactamente es así, ¿no? Yo, no obstante, quería hacer una matización, y es que este gran cambio, porque para mí es un gran cambio, llamémosle tsunami, no pasa nada, no afecta a... Es decir, todos los medios van a sobrevivir. Es decir, la experiencia nos dice que cuando pasamos de la radio a la televisión, la radio siguió. Y cuando pasamos de la televisión al vídeo, la televisión siguió. Y cuando apareció la televisión de pago, seguía la televisión abierta. Es decir, todos los medios, incluso los periodistas, van a tener sus periódicos. Es decir, no quiere decir esto que sea como antes, pero va a continuar la prensa escrita, va a continuar en su vía digital. Es decir, que las redes son un gran cambio social, pero yo al principio he dicho que era solo una manifestación de este gran cambio que estamos sufriendo. Yo no conozco, y creo tener edad para decirlo, que ningún medio ha suplantado y ha hecho desaparecer a otro. Ninguno. Todos han seguido viviendo en su mercado. El problema que tenemos ahora es que quizá por primera vez Internet ha sido una intromisión tan potente en esa, digamos, podríamos decir, ese universo de todos los medios, que no sabemos cómo hacerlo bien. Un poco, no solo en el tema de la publicidad, sino en el tema del entretenimiento en general. A mí me gusta hablar de productores de contenidos. He oído aquí una defensa de los periodistas, a los cuales yo respeto mucho, pero yo creo que no es un tema gremial. Es decir, yo creo que los periodistas se están convirtiendo también en generadores de contenidos. Todos somos generadores de contenidos, incluso los usuarios de Facebook. Por tanto, estamos ante un problema donde, indudablemente, la imagen juega un papel extraordinario. Ahora, no olvidemos una cosa. La imagen, siempre hablamos de audiovisual, y somos muy aficionados a olvidarnos del sonido, ¿verdad? Esto lo aprendí yo cuando éramos muy jóvenes y trabajaba en televisión española. A nadie le importaba si el sonido era bueno o malo. Siempre querían que la imagen fuera buena. Esto es un gravísimo error. Es decir, el audiovisual es un concepto mucho más amplio, ¿verdad? Y la imagen, estamos en la sociedad de la imagen. Esto es indudable, esto es una obviedad que no vamos a gastar tiempo. Por tanto,
el tema está en cómo generar imágenes, cómo generar contenidos, cómo transmitir esos contenidos que ahora se han democratizado amplísimamente y cualquier alumno de una facultad de Ciencias de la Información, que por cierto aprovecho para decir que en España hay 62 y que cada año generamos 6.800 estudiantes licenciados en Ciencias de la Comunicación y no sabemos qué hacer con ellos. Es decir, esto es otro de los aspectos, ¿no?, que habría que considerar, el disparate que es cada facultad en España, cada universidad en España tiene una facultad de Ciencias de la Comunicación. Y todos quieren ser periodistas, con todos mis respetos, y todos quieren ser licenciados en publicidad también. Lo demás no interesa ni las nuevas tecnologías, no hay ningún máster, por ejemplo, sobre derechos de autor en España, no hay ningún máster sobre temas de financiación de este sector. Como veis, el concepto mercado lo abandonamos completamente en aras de unos expertos que dicen que saben de esto. En cambio, somos muy aficionados a promover desde la educación, y esto es gravísimo, los viejos sistemas de licenciaturas en Ciencias de la Comunicación, que siempre son periodismo, publicidad y relaciones públicas, como espero que todos estéis de acuerdo. Es otro fallo del sistema que no ayuda mucho a esta gran revolución de las redes sociales. Y ahora me parece que me he ido del tema, pero yo no sé, de la imagen, perdón. Y bueno, yo creo que me puedo parar aquí por si hay alguna duda más, pues encantado de... ¿Cómo? Que Dios me libre a mí de defender a los periodistas. No. La verdad que no voy a hacer una pregunta, iba a hacer un comentario a lo que acaban de decir. Yo no estoy de acuerdo que los medios no vayan a desaparecer. Es decir, los medios actualmente, los que han ido llegando, eran todos medios unidireccionales, transmitían todos en una dirección. La situación actual es que no es unidireccional, es bidireccional y además es multidireccional porque también es entre los lectores, ¿no? Que la televisión vaya a seguir existiendo, pues depende de la interpretación que demos de la televisión. Si es una pantalla que transmite imágenes, pues efectivamente seguirá existiendo, pero no desde luego tal como la conocemos. Que los periódicos van a seguir existiendo porque vamos a tener información escrita, pues si ese es el concepto de un periódico también. Pero hoy teníamos una reunión nosotros en la que justo estábamos hablando de prensa y salía un comentario muy curioso que decía, ¿los medios de este país son independientes o no? Dice, bueno, a ver, ¿tú has oído hablar alguna vez a un medio que critique a Telefónica en este país? ¿Has oído alguna vez a un medio que critique al Corte Inglés en este país? No, ¿por qué? Porque son los grandes anunciantes. Los medios pueden controlar la publicidad, o sea, estas entidades grandes pueden controlar la publicidad, pero no pueden controlar a los ciudadanos o a los usuarios de Twitter, de Facebook o lo que sea, y eso es lo que yo creo que está cambiando, y esa es para mí la interpretación de que sí que se van a transformar los medios y van a desaparecer tal como los conocemos hoy. Hace 5 años yo creo que nadie se imaginaría que la imagen de la Casa Real pudiera estar a la altura que está hoy, y no ha sido gracias a la prensa, desde luego. ¿Vale? Más allá de eso, el último comentario tiene que ver con el título del tsunami. Yo sí estoy de acuerdo con que es un tsunami, como decía Fernando hace un momento en un Twitter que ha mandado, es un tsunami para los que tenemos una determinada edad. Para mi hija que tiene 17 años y la que tiene 14, esto es su día a día. O sea, esto de tsunami no tiene nada. Muy brevemente, yo quiero decir que los medios están evolucionando, pero no van a desaparecer como tales. Es decir, la televisión, no como la conocemos hoy, pero la televisión va a permanecerá la televisión pública, permanecerá la televisión privada, etcétera, etcétera. A mí me gustaría, creo que cuando en esta exposición que has hecho, has hecho afirmaciones que son absolutamente ciertas, pero que no tiene que ver en el sentido de que la imagen de la Casa Real es la que es, pero no creo que sea debido al cambio, sino a un cambio político distinto y por otras razones que no vamos a analizar aquí, entre otras cosas porque no es el lugar, ¿no? Pero yo creo que los medios como tales están anclados en la sociedad y entonces eso no le quita importancia a la revolución que están generando las redes sociales. Las redes sociales son muy importantes, pero van a ser paralelas y van a estar conviviendo con los medios tradicionales. Y cuando digo la palabra tradicionales no quiere decir que sean como eran antes, porque ya no lo son evolucionados, pero en el fondo son los mismos medios. Si me permitís un segundito, tenía acá anotado algo de cuando hablamos de audiovisuales,
que parece que son datos que son 2 renglones nada más. En el año 2012, por cada minuto que pasaba, se subían 60 horas de video a YouTube. Cada minuto, 60 horas de video a YouTube. El equivalente a 2 días y medio completos por minuto. El año pasado eran 48 horas, o sea, un 25 más en los últimos 12 meses, y en 2007, hace nada, eran 6 horas por minuto. Es decir, que en tan solo 5 años subimos un 1000% más de contenido a YouTube. Esta es la dinámica de la velocidad con la cual estamos avanzando. Respecto de los medios, hay una data o hay una tabla que se llama 9091, que significa que en el mundo digital hay un 90% de usuarios que consumen contenido, que a su vez genera solamente el 1% de usuarios, y hay un 9% de usuarios que edita y comparte ese contenido. Es decir, ahora hay una realidad. Nosotros, por lo menos en mi caso, yo puedo estar viendo en Twitter el accidente del 777, pero el tipo que me está tuiteando el accidente no me va a contar al día siguiente qué pasó, si fue un fallo del piloto, qué dijo la caja negra, qué tipo de problema hubo, el análisis aeronáutico. Eso lo hace un medio. Y eso lo hace un medio con periodistas especializados o no especializados, pero que saben un poquito más que nosotros. Es decir, lo que estamos buscando es un poquito más de información, un poquito más de profundidad. Y hablábamos con Eduardo antes de entrar de que el problema de pagar por contenido, el problema no está en pagar. El problema es que no hay contenido bueno en general. Es muy difícil encontrar plumas que vos digas, qué bueno leer este tipo. Yo estoy dispuesto a pagar 10 centavos o 50 o 1 o 10 euros, lo que sea, por leerlo. Pero sinceramente, hagan un ejercicio mental de pensar cuántos periodistas o escritores o opinólogos o críticos ustedes admiran tanto como para querer pagar para leer lo que ellos escriben, ya sea una revista, un diario, un blog o lo que sea. No son tantos, no son muchos. ¿Alguno más? Voy a comentar un poquito, una cosa corta sobre esto mismo. Yo creo que lo puse hace un rato acá. Tiene que ver con lo que preguntaban ustedes del periodismo ciudadano, lo que han estado... en fondo, yo creo que si lo miran un poco, si tiran un poco para atrás y miran esto desde afuera, van a ver que no es tan distinto. Así, siempre hubo un testigo. En el fondo, siempre el noticiario, el programa de televisión decía, a ver, había una persona ahí frente al choque y le ponía el micrófono a la persona. Porque había estado casualmente ahí delante, entonces en ese momento se convertía en una persona que contaba lo que había pasado. La diferencia es que ahora eso es más universal, es decir, y las personas están con teléfono en todas partes. Aquí mismo yo he visto varias personas que han sacado fotos, es decir, y no hay que andar con la cámara, no hay que ser un fotógrafo, sino que, pero ya hay una imagen. Entonces, uno está en un restaurante, un famoso que está en un restaurante y hace un exabrupto, y eso está grabado, porque cualquiera nos estamos mirando. Yo creo que esto que nos estemos mirando todos nos hace cambiar. Es decir, el mismo Eugenio García, que yo citaba hace un rato, hizo un análisis, lo encuentro muy bonito, sobre las redes sociales, en que decía que las redes están haciendo que la gente se expone en las redes, especialmente los que quieren ser famosos, entre comillas, los que quieren tener figuración, importancia. ¿Por qué? Porque uno perdiendo privacidad gana mejor comunicación, gana audiencia en las redes. El drama es que eso lo muestra tal cual es. El drama para muchos de ellos, en el fondo, y se les muestra todas sus debilidades. Entonces, hay una cosa como de exponerse que es bien fuerte, y está haciendo que hoy día tenemos yo lo veo en el caso chileno, por ejemplo, que tenemos minería, el negocio de la minería, que es un negocio que se hace en las montañas. Antes los mineros hacían lo que querían con los relaves, con lo que pasaba, porque estaban solos en la montaña. Ahora saben que en el hombro siempre tienen a un tipo que los está mirando, está viendo cómo hacen las cosas. Y eso nos pasa a todos nosotros, y yo creo que no somos iguales cuando nos están mirando. Es decir, no actuamos igual. Yo creo que eso tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero es la realidad, es la música que hay que bailar. Yo creo que no es cuestión de decir, oye, mira, sé que no me gusta esto. Mira, lamentablemente es así. En fondo, si quieres, uno puede salirse del sistema en el sentido de que las redes sociales tienen un costo, y el costo no es gratis esto. Cuando dicen la gratuidad, en realidad cuando ustedes no pagan algo, es que ustedes son el producto. Ustedes están siendo vendidos. Es decir, cuando ustedes suben fotografía, esa fotografía la vende Facebook después. Es decir, cada fotografía de su familia es lo que Facebook convierte en dinero. Y lamentablemente los únicos que son capaces de hacer eso, lamentablemente para los medios de comunicación tradicionales, son estos grandes agregadores mediante algoritmos. Es decir, Facebook, Google, ellos son los que son capaces de vender tu privacidad.
El resto no tenemos eso, por eso la publicidad empieza a ser tan ineficiente, porque ellos han bajado los costos, los precios a un nivel tan ínfimo que ya no funciona ese sistema. Pero yo creo de verdad que todo esto que están diciendo, que son todas verdades, yo creo que muestran un panorama que yo encuentro muy motivador, muy atractivo. Si es que nos lo tomamos y no lo dejamos al resto, si nos damos cuenta que si nos ponemos, nosotros también podemos bailar mejor esto, y esa es la invitación que les hago a que se tomen un poco más en serio estos espacios y lo vean como un canal de canalización de sus perfiles profesionales, de sus perfiles familiares, de sus perfiles sociales con la gente, y aprovechen esos espacios para mejorar su capacidad de comunicación, que yo creo que hay espacios de sobra. Y en el camino vamos a ver cómo se va solucionando el resto. Había otra pregunta. Yo sí quería hacer un comentario, voy a ser brevísimo. Yo soy un protozoo informático, soy un protozoo en este ámbito, pero llevo trabajando en comunicación o en publicidad cerca de 30 años y estoy, primero, absolutamente convencido de que para mí esto es un tsunami. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es un tsunami que además a mí me ha pillado en la orilla, concretamente. Vamos, yo las frases que has dicho sobre la televisión, me has recordado a West Fargo diciendo que no iban a desaparecer las diligencias. Literal. En el año 92, cuando llevaba la cuenta del país, el país tiraba 1.200.000 ejemplares. En este país podía haber unas 15 revistas políticas. El país habitualmente tiraba 500.000 ejemplares. Las revistas del Corazón, 10 minutos, tiraba cerca de 2 millones de ejemplares. Bueno, veamos lo que pasa. Dentro de 20 años, la prensa en papel va a ser ridícula si la hay. Lo que pasa es que nos falta perspectiva histórica. Probablemente esa es mi deformación, que además soy de formación licenciado en Historia. Yo estoy convencido de que de aquí a 20 años va a haber muy poquito de lo que hay hoy. En publicidad, en eso que hay tantos estudiantes formándose, han desaparecido. Los artes finales ya no existen, los VHS no existen, el sistema 2000 no existen, la mitad de los soportes ya no existen. La mitad de las profesiones del ámbito publicitario ya no existen. Los estudios de arte finalistas, los estudios de sonido, Jingle Box está desmontándose. Todo eso ya no existe. No existe la mitad de lo que existía cuando hace 20 años en el ámbito de la publicidad y la comunicación. Literalmente está barrido del mapa. No existe absolutamente nada. La mitad de las agencias se han tenido que fusionar entre ellas. O sea, eso es un mundo que le está pasando la ola literalmente por encima. Nada más. Bueno, yo aquí también quería hablar desde una perspectiva que yo ni soy periodista, ni me dedico a la tecnología, y a mí esto me llegó, y me encantan las redes, bueno, personalmente me encanta Twitter, Facebook, reconozco que no me gusta tanto, también sea por mi forma de ser y que lo que pueda contar en 140 caracteres me gusta más que... Me gusta enrollarme un poco cuando escribo. Pero yo sí que me gustaría darle el enfoque, y a ver si alguno quiere también suscitar aquí el debate, de lo que le supone a personas como yo, en la posición en la que estoy yo ahora mismo, el factor de las redes y el boom de la red y la importancia de las redes para facilitar la participación. Más allá de que haya un sector de gente que nunca llegará, que hay un gap de gente que efectivamente nunca llega al Twitter o no llegará. Nosotros desde el Ayuntamiento, desde el minuto 1 que entramos con Ángel Guirao, tuvimos muy claro que había que generar la concejalía de atención al vecino, ciertamente, una concejalía físicamente con personal municipal que tuviera un centro de recepción de vecinos, quejas, sugerencias y demás. Se canalizó rápidamente con un soporte digital para que todo aquel que escribiera al ayuntamiento se canalizara y centralizara en un único punto para así tener ordenadas las quejas, sugerencias y consultas de los vecinos. Paralelamente se potencia, si cabe más, tanto la web municipal, que es más de información institucional, pero lo que se pone en marcha y de manera muy intensa es el Facebook del ayuntamiento. Ciertamente esto es en paralelo, desde Vecinos Puertorredones somos muy activos en redes, pero también había que darle la parte institucional de las redes. Hay quien, y luego por supuesto el Twitter del ayuntamiento. Y yo personalmente, yo tengo mi propia cuenta, Biurrun74, ¿qué ocurre? Que yo me he estado encontrando con otros colegas, con otros alcaldes, algunos, pocos, han entendido el tema de que te podrá gustar o no las redes, pero es que están ahí. Y todo aquel que en el cargo o puesto en el que estoy yo, o está el equipo,
reniegue de esta realidad, que es una puerta más a la participación. Te podrá gustar o no lo que te dicen. A mí me dicen de todo menos bonita. También me dicen bonita de vez en cuando, pero ese es el riesgo que yo he asumido y he decidido. He apostado por las redes y es una ventana abierta 24 horas a todo aquel que quiere estar relacionado con el ayuntamiento. Además, es una comunicación, como ha dicho antes, en real time, como decía Andy Stammer, en tiempo real. O sea, en tiempo real, ya no solamente a nivel de querer saber de temas de ayuntamiento, alcaldesa y tal, no, es que a nivel de ofrecer el servicio al ciudadano, el que un vecino te tuitee o te mande avería tal, pues eso también a la Concejalía de Atención al Vecino le viene bien. Vámonos, es fundamental. Yo me encontré hace unos meses que fui a un curso que daba la Federación Española de Municipios, interesantísimo, de liderazgo político, y era todo tema con especialistas en redes, en comunicación. Y la sorpresa que me di en esa sala de 40 alcaldes, pues de esos 40 alcaldes, yo creo que alcaldes de toda España, éramos usuarios de redes. Nos creíamos las redes y entendíamos que en un ayuntamiento las redes, sobre todo el Facebook y demás, había que atenderlo. Me seguí encontrando con alcaldes que siguen pensando que la legitimidad te la dan las urnas cada 4 años y que por mucho que 300 opinen y generen opinión, a ti no te pueden ni te tienen por qué hacer variar tu día a día y tu hoja de ruta. Y hubo un debate muy interesante porque estaban los que decían que de eso nada, o sea, que a ti te han votado y tú tienes tu mayoría absoluta, que te vengan 300, que son los únicos que entran, no te van a generar opinión. Y tú decías, no te confundas, si la legitimidad la tienes, efectivamente, y dentro de 4 años se verá si sigues o no sigues siendo tú el alcalde / alcaldesa. Pero tú no puedes no hacer caso a esos 300, por muy radicales que sean, están ahí. Entonces, ¿qué se está optando por muchos de ellos? Pues con no entrar, con no abrir esa ventana o con no abrir ese melón, un marrón menos que tengo. Y esa era la perspectiva. Y decía, pues no están entendiendo, no están entendiendo que en el mundo en el que estamos, pues como que si te mueves no sabes en la foto, es que hay que estar en redes y entender las redes. Y yo no sé si alguno conoce, bueno, vosotros sí, claro, el alcalde de Jun que se ha metido como tercera vía en las primarias de andaluzas, Jun, pueblo de Granada, 3.000 habitantes, ya tiene 200 y pico mil seguidores en Twitter y está consiguiendo presionar a la ejecutiva del PSOE andaluz para el tema de los famosos avales, porque no le aceptaban los avales digitales. Y está siendo interesantísimo. Ha montado un foro, ahora mismo acabo de leerle un tuit. Claro, es que va por ahí el tema. O sea, quien no lo quiera entender, quien quiera seguir en las cúpulas arcaicas, antiguas, que no, es que va por ahí el tema. Y el tío pequeñito, dentro de su partido de gigantes, se está haciendo hueco entre los gigantes, diciendo que no, que el status quo que me queréis plantear a mí dentro del partido, que no lo quiero, que hay que regenerar. Entonces está siendo interesantísimo. Pues eso también está pasando a nosotros. Empezamos a asustar. Y nosotros que nos encanta la comunicación y nos encanta conectar con la gente vía comunicación. ¿Qué ocurre? Que en un mundo de gigantes, nosotros tan chiquititos, estamos generando unos nerviosismos absolutamente, vistos desde nuestro pequeño mundo, absolutamente sorprendentes. Y esa es la faceta que también yo, desde mi punto, que ni soy periodista ni publicista, ni nada por el estilo, le veo fundamental a las redes, el valor que tienen de cara a la participación ciudadana, que bueno, lo estamos viendo, pero es fundamental, ya que el gestor público que no quiera darse cuenta, pues va a tener un gran problema. Yo lo creo así. Déjame que te añada algo, Elena. Es muy curioso que no quieran entrar, porque la conversación está. Que ellos no sean conscientes de lo que se está diciendo es su problema, pero la gente está hablando y la gente está diciendo cosas sobre ellos que podrían mejorar o empeorar o lo que quieran, pero la conversación está. O sea, que no estén en redes sociales no significa que no se esté hablando con ellos. Y entonces el problema es que estamos acostumbrados al monólogo, a decir lo que a nosotros nos apetece sin querer escuchar lo que tienen que decir los demás. Y esto, el mundo de lo digital es el mundo del diálogo y de la conversación. Esa es la única diferencia. Se ha abierto un melón. ¿Alguien no va a querer nadie decir nada? Bueno, simplemente yo no quería quedar como representante de la diligencia aquí, porque verdaderamente... No, yo quiero decir que también pienso que no van a desaparecer. Lo que pasa es que desaparecer es un concepto discutible. Yo para nada he dicho esto. Además, aparte que de la diligencia todavía existe. Aquí hay unos autobuses, ¿no? Sí, tipo diligencia que van a Madrid y todo esto. Por tanto, efectivamente, has dicho muy bien, han desaparecido muchas profesiones, pero eso no quiere decir que el vídeo haya desaparecido. El vídeo lo tenemos, el vídeo on demand. Es la misma filosofía. Es decir, en el fondo antes teníamos unos soportes. Los soportes son los que efectivamente están cambiando, pero los conceptos de los medios no. Entonces, y para terminar, porque yo no quiero acaparar para nada este estupendo encuentro que tenemos aquí,
Yo creo que el futuro de todos los contenidos pasa, y es una palabra nada más, video on demand, VOD. Ese es el futuro de todos los contenidos. Y ahí es donde nos tenemos que adaptar, porque eso defiende los derechos de los creadores, eso defiende las posibilidades de distribución, defiende la posibilidad del acceso directo inmediato por lo digital, etcétera, etcétera. Vamos a ver, yo soy un inmigrante digital como algunos de los que veo en la sala. Los jóvenes son nativos digitales, pero desde luego estoy entusiasmado con lo digital y para nada con la diligencia, nada más. Para complementar eso, y tomando el que decía Elena, y como ir cerrando, en el fondo hay un tema, yo tomo ahí una persona que escribe en España, entonces el problema que tengo yo, que no estoy acá, es que quizás muchas cosas que las que él dice pueden no ser muy populares y no lo conozco realmente. Yo lo que voy a mencionar es este punto puntual, es Daniel Innerarity, un filósofo que escribe sobre estos temas, y creo que lo valioso que yo veo en él es que él dice que, un poco en la línea de lo que decía Andy, esto del I, él dice que lo que viene no es que el mundo de las redes, un poco como se veía en los años 60, iba a reemplazar lo actual, en fondo, sino que va a enriquecer. Yo creo que cuando yo pienso en un diario, por ejemplo, no pienso en un diario en el sentido tradicional de que tenga que ser todo igual a un diario. Estoy pensando en una redacción relevante, numerosa, un grupo de gente grande que se junta en las mañanas, que tiene una reunión que le llaman reunión de portada, que más que la reunión de portada es la reunión de qué es lo que es relevante ese día. Y esa discusión, cuando se da bien, yo creo que eso va a seguir existiendo. Y eso va, y creo que oportunidades como estas pantallas táctiles, que son para mí el nuevo papel, en fondo, para los medios de lectura. Es decir, para mí un libro leído en un Kindle, en fondo, es una maravilla. Yo me leí 2666, que es un libro bolaño de bastantes páginas, y lo leí comodísimamente en un Kindle, en fondo, en la playa, caminando, y estoy seguro que no hubiera tenido esa experiencia tan buena en el papel, en fondo. Y con la ventaja de marcar, de compartir datos, etcétera. Es decir, yo creo que al final, yo creo que acá hay un I muy interesante. Es decir, más que reemplazar a los políticos por una gran asamblea de todos los tuiteros, en fondo, es un tema de enriquecer y profundizar la democracia. La democracia no tiene por qué ser solo la elección cada 4 años, pero eso no significa que deslegitimamos los periodos de 4 años. Puede ser que cambien esos periodos, puede ser que haya más plebiscito o no, pero lo que hay es que hay una conversación entre los 4 años, y esa conversación la gente tiene que ir acomodándose. Entonces, si algunos políticos van a saber subirse mejor, yo me acuerdo en Chile había políticos que no les gustaban las tomas en televisión, no les gustaba la televisión, no les gustaba el corto, entonces ellos no asumían la televisión y se tuvieron que dedicar a otra cosa, en fondo, porque la verdad que hubo una época en que era necesario estar en la televisión. Yo creo que en el futuro va a pasar un poco esto con las redes. La persona que no esté dispuesta a conversar con la gente entre los 4 años va a quedarse afuera, en el fondo, no totalmente afuera, porque yo no creo que esto sean cosas binarias, pero no va a tener la fuerza, el atractivo, no va a tener como el engagement que hablan los gringos, no va a comprometer tanto a la gente. Yo creo que nos van a comprometer mucho más los que estén dispuestos a conversar y bajarse del pedestal. Yo creo que la gracia de las redes es que la persona, el político, ya no es un político, y el periodista ya no es un periodista. Es Juan Pérez, en el fondo, que tiene un cierto currículum, etcétera, pero habla como Juan Pérez con Víctor Gómez, en el fondo, y hablan de igual a igual, y cada uno con su perspectiva. Y ya no se puede volver a subir al pedestal, a hacer la arenga, como antes. Así, el político no puede ser ese político de los años, en el fondo, que llamaba a la gente a tomarse la pastilla y veía cómo se la tomaba, en el fondo, sino que es una persona que está abajo y se queda y conversa de igual a igual, y tiene que seguir conversando. No puede, no es que un día es tuitero y al día siguiente vuelve a ser político tradicional. Yo creo que en el fondo el político tradicional se modifica, el periodista se modifica y se saca. Esto hay un tema como de sacarse velos. En el fondo hay unos velos que nos decían, mira, yo soy un político, yo ya no puedo ser un político, tengo que ser una persona. Fondo, porque, o si no, no me comunico bien. ¿Sí? ¿Con quiénes se comunican bien ustedes? Con la gente que tienen confianza, que se comparten código. Por eso es la intimidad, por eso Facebook, Zuckerberg, dice que la gracia de Facebook, él dice, es que es para mejorar la calidad de la comunicación de ustedes.
El fondo evidentemente está ganando mucho dinero en la pasada, el fondo, porque él rentabiliza su fotografía, pero está permitiendo que ustedes se comuniquen mucho mejor con su familia, con sus amigos, que compartan cosas que antes no eran capaces de compartir. Entonces, yo creo que si nos tomamos, y esto es como, ahí vuelvo al tema del teléfono, es decir, todavía estamos muy obsesionados con el aparato, pero si al final lo importante son las personas y cómo esas personas se toman el aparato. Al principio Twitter era para decir qué estoy haciendo. Hoy día, como decía Ramón hace un rato, Twitter son enlaces a otros contenidos. Es como decir, mira qué bueno esto, mira qué bueno este video, mira qué buena esta película, o mira qué bueno este artículo, muchas veces un libro. En fondo, mira qué bueno este libro. Lo que se hace en Amazon es que la gente comparte citas enteras del libro y se empiezan a dar conversaciones. Y los libros son muy interesantes. Si ustedes se meten, hay libros de Amazon que están comentados por otros autores. Y es mucho más atractivo a veces la conversación que hay que el mismo análisis original del libro. Eso existía, por supuesto que ha existido siempre. La diferencia es que antes no lo veíamos, ahora lo vemos nomás. ¿Puedo hacer una última pregunta yo? Nada más. Nada. Que tengo yo. ¿Alguien más quería hablar por aquí, no? Bueno, pues entonces ya aprovecho. Yo creo es que estamos mezclando dos temas. Uno, las redes sociales como medio para interrelacionarse entre la gente, o sea, relaciones sociales o relaciones humanas. Y otra, el contenido profesional. Evidentemente, yo creo que todos hemos coincidido en que va a haber medios y hay profesiones que están muriendo y que van a morir. Es verdad que los contenidos, los generadores de contenidos, generan los mismos contenidos, es decir, audio, vídeo y literatura o escritura, ¿no? Y música. Pero el problema, que yo creo que estando de acuerdo en que cualquier tiempo pasado fue antiguo, por supuestísimo, yo no, en absoluto utilizo la nostalgia, todo lo contrario. Pero quiero decir que el verdadero problema es ¿quién paga eso? Es que ese es el problema. O sea, sí, está clarísimo que se van a seguir reuniendo gente en una redacción para hablar, para informar más como se viene haciendo hasta ahora en una redacción del país o del mundo, donde sea. Pero ¿quién va a pagar eso? ¿Quién lo va a pagar? Eso, y luego la calidad. O sea, una cosa que sí que es verdad en esto, yo creo que sí, cualquier tiempo pasado fue mejor. Es en la calidad. Hombre, absolutamente. Vamos, mira, yo recuerdo, nosotros estábamos obsesionados con la calidad de la música. O sea, cuando salió la alta fidelidad estábamos como locos con esos pedazos de baffles que nos comprábamos. Ahora mi hija oye los discos en una mierda de altavoz así, en la que no puede los matices se pierden porque se empasta la música. Eso, yo creo que esa calidad, ese buscar la calidad en la imagen y el sonido, eso ha desaparecido. No digo que sea malo, pero que evidentemente eso ha desaparecido. Es un planteamiento puramente tecnológico. Hombre, claro, es que el sonido es puramente tecnológico. Pero los matices... No, los matices... No le digas eso a un músico porque te corta el cuello, Vale. Es que como yo no soy músico, no soy periodista... No, y el cine igual. Yo me dedico a decir estas cosas para que la gente me corte el cuello. No, el cine igual. O sea, la calidad de imagen, vamos, la gente se vuelve loca por... o sea, los profesionales, quiero decir. El problema es que realmente la calidad es un hecho tecnológico y no es el fondo. Es decir, hay muchas cosas que se consumen en formatos que no son los adecuados, pero son lo suficientemente baratos, son los más cómodos, son los que facilitan la distribución. Es decir, el problema de lo que estás diciendo es que ¿quién se erige en juez de la calidad? Para empezar, de la calidad, porque es que la calidad tiene múltiples matices, es que vivo todos los días con eso. Eso por un lado. Sí, Pero la calidad es que, vamos, aquí se erige juez, es que hay unos estándares que no hay que cumplir para hacer... No, porque tú estás hablando de la calidad técnica, pero no de la calidad... O sea, tú, mira, si oyes la Macarena igual es mejor oírla con peor calidad, ¿vale? Sí, pero digo que la Macarena igual es mejor oírla con peor calidad, ¿vale? Lo que quiero decir es que en el fondo es un balance, y el balance tiene múltiples matices, y la calidad es un hecho tecnológico puntual, coyuntural. Entonces, tu hija no oye eso porque quiera oírlo mal, sino porque lo oye en el modo que quiere oírlo. Y la función de la tecnología será darle esa altísima calidad de sonido que tú ahora disfrutas con esos baffles en la mano. ¿Qué es lo que quiere tu hija? No quiere los baffles, porque los baffles pesan un huevo. El teléfono no. Dentro de X tiempo la tecnología será capaz de satisfacer a tu hija. Hoy por hoy no. Pero no es un problema de calidad. Es un problema de qué es lo que de la calidad esperada.
¿vale? Y eso tiene que ver con el momento de consumo, el formato de consumo y el producto que estás consumiendo, ¿vale? Y es un balance complejo. Por eso digo que estas cosas que nos empeñamos aquí en decir, bueno, es que ¿quién va a pagar por esto? Pues no lo sé, pero le preocupaba a los primeros periodistas. Es que en lo que estamos hablando entonces es una batalla de estatus, no una batalla de comunicación. Yo creo que es una batalla mucho más inmediata, entre otras cosas, de estatus. Un 40% de personas ahora mismo en la actualidad en España, un 40% de gente, de compañeros que trabajaban en medios de comunicación y en profesores aledañas que están en el paro. Sí, entonces no es una cuestión de ya veremos, no, ya veremos no. Es que esa gente tiene que comer hoy. Y es hoy, mañana, tiene que pagar su hipoteca y el colegio de sus hijos. Entonces no es un problema en el que podemos decir, bueno, ya se verá, no. O sea, tenemos que solucionar esto los que estamos en esto. Además. Pero voy a apelar a tu compañero de butaca. Vamos a tener perspectiva histórica. Es decir, es un drama. Pero estoy convencido que lo mismo que pasa con mineros, lo mismo pasa con los Altos Hornos, que fueron verdaderos dramas, lo mismo pasaría con los que criaban caballos. ¿Tú sabes la cantidad de criadores de caballos que fue un drama quedarse sin trabajo? Lo fue. Pero ahora todos vamos en coches y no vamos en coches de caballos. Pese a que probablemente contaminaríamos menos en coches de caballos. Es decir, y yo tengo compañeros periodistas que se están yendo a la calle y llevamos no sé cuántos seres encadenados, no solo nosotros, sino toda la industria. O sea, me parece un drama. Pero lo que quiero decir es que el debate al final, a medio y largo plazo, en términos de comunicación y en términos de coyuntura, no es la gente que se queda sin trabajo. Lamentablemente, que tendrán que buscar otras áreas de la profesión o reciclarse de otra manera, o igual que me pasará a mí, llegado el caso, o que le puede pasar a cualquiera, sino si la comunicación se va a transformar. El problema es que ahora mismo estamos dentro del bosque, y dentro del bosque no somos capaces de ver la transformación, porque estamos talando, los árboles están talando, están cayendo a nuestro alrededor, pero no tenemos perspectiva de lo que está sucediendo. La tendremos dentro de 20 o 40 años, y entonces diremos, es que fue una transformación en esta dirección. Pero ahora mismo solo vemos a la gente en la calle. Y es un drama, insisto en que es un drama. Pero la cuestión no es quién va a pagar eso. Es que a lo mejor no hay que pagarlo. Es que a lo mejor ni siquiera va a existir eso. Eso es lo que quiero decir. Y es un camino que tenemos que andar entre todos, pero negándolo o diciendo, es que yo no creo en las redes sociales. A mí eso me lo han dicho, bueno, ahora ya no tanto, pero a mí me lo decían 3 o 4 veces por semana en diferentes reuniones. Y yo siempre les decía lo mismo, es que esto no va de lo que tú creas. Esto va de lo que la gente hace. Y lo que la gente hace yo te lo cuento. Si quieres, miras para otro lado. Pero no va de lo que tú creas ni de lo que crea yo. A diferencia de la fe, que sí que va de lo que cada uno cree, esto va de la realidad. Y la realidad es que la gente está haciendo esto y la gente está hablando. Yo he tenido muchas reuniones en las que la gente me ha dicho, es que no hablan de nosotros en las redes sociales. Y automáticamente coges y haces una búsqueda ligera y estás en las redes sociales. Es que la gente te mete en las redes sociales. Cuando tú haces cosas con la gente o para la gente o por la gente, te van a meter en las redes sociales porque van a hablar de ti. Es que no tiene vuelta de hoja. Entonces, es duro, pero nuestra labor, y yo ahí me quedo un cacho, y muchos de los que estamos aquí, es encontrar cuál va a ser los próximos pasos, ya no digo el futuro, pero los próximos pasos dentro de la comunicación y cómo podemos ir encontrando vehículos económicos para que esto sea sostenible. Pero ya está, no podemos hacer otra cosa, y con un horizonte muy corto, pero la respuesta... Yo creo, perdona, que añado una pizca. En un momento absolutamente beta. Prueba, error, ¿no? Nosotros en esta edición de Perspectivas de este año hicimos un esfuerzo por sacar muchos proyectos que hay ahora mismo encima de la mesa de periodistas que han hecho cosas interesantísimas como Materia, o por ejemplo, si tenéis tablet, no sé si conocéis Vis a Vis. Yo cuando conocí a la gente que hace Vis a Vis, que pensaba que era una gente pues cercana a mi edad y tal, son 2 chavales que acabaron la carrera hace 2 años, que pillaron por casualidad el último de los últimos préstamos del ICO y han montado una revista espectacular, el único formato en tablet, y es una revista la cual te habla. O sea, si es una revista que tiene una noticia de un temblor en Chile, la noticia tiembla. Y si estás viendo una escena de una habitación, te salen los precios de todo lo que hay en esa habitación y dónde lo puedes comprar. O sea, es espectacular la revista, espectacular. Y eso lo ha hecho 2 chavales que no tienen 25 años. Entonces, ¿quién nos va a sacar de aquí? Nosotros mismos a nosotros mismos, inventándonos, creando, proponiendo, haciendo miles de cosas, porque es el momento en el que estamos. Yo también estoy de acuerdo que estamos metidos en el bosque y no lo vemos, pero ahora mismo estamos en plena revolución y bendita la suerte que estamos teniendo. ¿Que es duro? Sí, pues como todas las industrias que hemos hablado, pero tenemos un futuro, para mí, enorme. Perdón, el otro tema, hace poquito salió un informe
que decía que prácticamente el 70% de los trabajos que van a tener nuestros nietos todavía no existe. O sea que igual que están desapareciendo algunas actividades o algunos oficios, están apareciendo un montón más. Es cierto, si vos hoy sumás los 4 majors de Internet, Apple, Google, Microsoft y Amazon, tienen menos de la mitad de empleados que la mayor automotriz europea, que es Volkswagen. O sea que también hay una desproporción grande. Pero muchas veces, por estar en el bosque, perdemos una perspectiva más amplia todavía, más espacial, no solamente en términos de tiempo, sino en términos puntuales ahora. Agarremos 2 cifras nada más de las que se mencionaron esta tarde. Facebook ya superó los 1.000 millones de perfiles y tiene 7.000 millones de accesos por mes. Es decir, el equivalente a casi un habitante del mundo entra a Facebook. 1.000 millones de personas no ganan $1 por día en el mundo. Es decir, estamos hablando de Facebook, de las redes sociales, de lo apasionante que es Pinterest o subir fotos a Instagram y demás, y hay 1.000 millones de personas que no ganan $1 por día. Tenemos 2.500 millones de personas conectadas a Internet. O sea, que esté todo el mundo conectado a Internet es un tema de tiempo, de infraestructura y de inversiones, nada más, pero todo el mundo va a terminar conectado a Internet. Hay 2.500 millones de personas que hoy no tienen acceso a un baño higiénico en el mundo. O sea que muchas veces estamos hablando de una dinámica de follows, de retweets y de digitalización y de dramas, cuando hay otros dramas, y no por compensarlos y no por decir mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Pero el mundo está ahora mismo viviendo en varias velocidades y también es responsabilidad de los que tenemos más fortuna de estar en la velocidad más rápida y con más acceso a más cosas, a tratar de que el resto del mundo también haga un alcance con nosotros. Pero claramente el futuro que viene no es un futuro en el cual tengamos que adivinar lo que va a pasar, porque lo que va a pasar es lo que hagamos nosotros hoy acá. Y eso es lo que va a pasar mañana. No es adivinarlo, sino que es construirlo. Tenemos una última intervención. Yo creo que hay 2 cuestiones. Es decir, una, el tema de los modelos de negocio que tú habías mencionado, es decir, eso es verdad. Es decir, sobre todo porque el modelo de negocio alternativo que ha surgido es el del gratis total. Con lo cual, ante ese modelo de negocio, es que no hay negocio, efectivamente. Es decir, ya sí, pero la realidad es que hoy por hoy ese es el modelo en el que, quieras o no, hay una gran parte de la población que está metido en él. Es decir, mientras yo pueda conseguir gratuitamente este tipo de contenidos, no es que vaya a pagar 15 euros al mes o 20, no, es que no voy a pagar ni 2 ni 3, porque sigue siendo mejor la alternativa del gratis total. No, permita que puntualizo esto, pero luego lo digo porque no me voy a extender. No estoy completamente de acuerdo y es un debate muy largo que podemos tener después. Sí, porque es muy largo. Por supuesto, y con muchos matices, además. Y luego, una segunda cuestión, es decir, el tema de la calidad. Es verdad, es decir, yo soy también de esa vía de, oye, a mí me gusta escuchar música en un buen equipo de música, etcétera. Pero, dicho esto, es decir, yo recuerdo cuando mis padres compraron su primera lavadora, cuando yo era niño, ¿no? Y aquella lavadora era carísima, ¿eh? Y era la lavadora, ¿vale? Y hoy día compramos una lavadora pues cada 5, 6, 7 años, porque además se estropea muy rápido y decimos, joder, ya no tienen nada que ver la calidad de las lavadoras hoy con lo que eran antes. Bueno, ¿qué es mejor? ¿Poder comprar una lavadora cada 5 o 6 años porque puedes pagarla? ¿O comprarte una lavadora como era hace 40 o 50 años y tirar con aquella lavadora hasta que aquello cascaba ya del todo y que prácticamente pues era un desembolso económico importante? Lo que quiero decir con esto es que la calidad tiene mucho más componentes que el puro componente tecnológico. Es decir, la calidad al final es una suma de atributos: disponibilidad, comodidad, rapidez. Bueno, esto también podría. Sí, pero la cuestión es en qué ocasión quieres escuchar la música. No, si yo no es... Estoy diciendo que es una realidad. Sí. Incluso los propios músicos. Yo tengo un montón de amigos músicos, Sí. Y ahora se graban discos en su casa. O sea, la calidad no puede ser la misma. Tecnológica. Cierto. Claro. Pero es que al final, en términos de industria, eso es lo que se paga o no se paga. Sí, claro, y efectivamente lo que está sucediendo es que no se paga. O sea...
Bueno, muchas gracias. Vamos a dar cierre con una pequeña intervención de cada uno de la mesa que quiera intervenir, por supuesto, no obligo. Más que son las 10, entiendo que está siendo muy interesante, pero no, si seguimos, sé que podemos seguir aquí y nos puede dar la medianoche, pero si no corto yo, veo que no va a cortar nadie. Entonces, vamos a ir interviniendo. Bueno, vais a ir interviniendo, Juan, si quieres, primero tú. Bien, pues la verdad es que ser breve con esta última deriva que ha llevado el debate, pero voy a aislarme, ¿no? Y justamente lo que quisiera transmitir es que todo este proceso de cambio que han supuesto las tecnologías de la información y la comunicación afecta a todo, nos afecta a todos los ámbitos de nuestra vida. Nos hemos centrado en la parte de los contenidos, pero hemos acabado hablando de la productividad y los pilares del crecimiento económico, ¿no? Yo creo que no es ya una cuestión de modelos de negocio, sino modelos de vida, de qué tipo de vida queremos llevar. Y estas tecnologías, la introducción de estas nuevas tecnologías, que tienen sobre todo como materia prima la información, el conocimiento, el proceso de los datos que vamos facilitando los ciudadanos, porque nos relacionamos y producimos, compartimos en unos entornos que facilitan información, que se procesa y ayuda a mejorar la producción, la política. Hemos hablado de tantísimos aspectos. Digo que no se puede afrontar este cambio aislando, parcelando la realidad, porque la realidad nos ha cambiado y nos está cambiando toda ella, desde los derechos ciudadanos a la manera de hacer música, comercializarla, o los periódicos, o la política. Claro, esto produce muchísimo vértigo. Estamos en el centro de esa revolución que yo antes decía, cuando la imprenta hasta el verdadero cambio duró 400 años y ahora todo va muchísimo más rápido. Nos obliga a acelerar también nuestro pensamiento y nuestra capacidad de análisis y de definición de los caminos a los que vamos. Uno de los grandes problemas es el crecimiento asociado a empleo. El problema del paro juvenil no es un problema solo de España, es en todo el mundo, porque las estructuras están definiéndose de tal manera que resulta enormemente difícil seguir con los ritmos de crecimiento asociados a mejoras de productividad que signifique que cada vez más gente trabaja. Bueno, pues quizá hay que plantearse otro modelo de vida, por decirlo de alguna manera. Se están haciendo muchísimas cosas nuevas y algunas incluso volviendo al pasado. En el ámbito del periodismo, pues estamos viendo que los periodistas vuelven a ser gente pues un tanto despreciable, porque rascan en realidades que no gustan ser descubiertas, que trasnochan porque en la noche se recaba más información. Bueno, no quiero enrollarme con ese romanticismo, pero bueno, que el periodismo nunca ha sido un trabajo bien remunerado, de la misma manera que tampoco lo ha sido el de artista. También se está volviendo a los conciertos, a las actuaciones en directo, fórmulas que tampoco sé si eran mejores o peores, pero que eran tipos de vida. Y probablemente uno de los errores que se cometió en el periodismo es que los periodistas económicos, yo lo fui durante 12 años, pues de repente pensaron que se podrían comprar los mismos trajes que los banqueros. Y es que ellos no eran los banqueros. O que podían tomar el mismo tipo de decisiones que los políticos. Y ellos no eran los políticos, ¿no? Bueno, esa confusión en la que todavía vivimos y que no sé cuándo se va a dilucidar. Solo diría, disfrutemos del tsunami. Ya llegaremos a la orilla. Yo, muy breve. Ante el tsunami digital, entrenémonos, saquemos la tabla y surfeemos. Mejor así no termino yo, mucho mejor. Yo comparto mucho de lo que ha dicho Juan. Es una forma nueva de vida, indudablemente, ¿no? Estamos de acuerdo, Juan. Pero yo reivindico, porque aquí hay periodistas, aquí hay incluso personas que se dedican a la cosa pública, etcétera. Yo reivindico que en esta sociedad tan compleja que estamos construyendo tenemos que defender
la propiedad intelectual, ¿verdad? Un poco en la línea de lo que hablábamos antes de que esto no puede ser todo gratis, porque entonces estamos atentando a uno de los derechos más fundamentales, que es el de la propiedad intelectual, que se reconoce solamente en los países democráticos. No se ha hablado aquí de financiación, porque claro, si hablamos del tema de las subvenciones y de todo esto de dinero público, cada vez hay menos. Eso, no sé quién ha preguntado de vosotros quién paga esto, ¿no? Bueno, lo que no puede ser es que el Estado lo pague. Esto no es así, y ni puede ser así, solamente. El Estado tiene que pagar el Museo del Prado y muchas cosas, pero no todo. Y me quedo con esta reivindicación de que las redes sociales no pueden contribuir a la gratuidad de los contenidos ni, desde luego, favorecer la piratería. Creo que esto es uno de los riesgos más fuertes que tiene el cambio. Como tengo que decir uno, digo este. Diría otros muchos más. Y muchas cosas positivas, por supuesto. Pero quiero dejar esto aquí porque ya es tarde. Gracias. Yo es que tengo la sensación de que ya he hablado mucho, así que no voy a hablar mucho más. Lo único es eso, que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, que es un cambio que va mucho más allá. Y de hecho creo que yo he empezado con esto, ¿no? Que para mí lo más interesante de las redes sociales es la capacidad de generar una nueva cohesión social, o de reforzar la que hay, o de transformarla, o de permitirnos relacionarnos de otra manera para construir la realidad que es la que construimos todos los días. Y que supone cambios duros, porque, bueno, alguien bromeaba una vez y me decía que teníamos que estar muy contentos porque hemos pasado de ser un medio a ser un entero, porque la gente ahora nos responde. Entonces, bueno, pues bienvenido a ser enteros y bienvenido a esto, ¿no? Porque es en lo que consiste. Todos estamos inmersos en la sociedad, sea virtual, o sea online o física, y tenemos que participar de ella para enriquecerla, nutrirnos y ser seres sociales, que es lo que somos. O sea que, ya está. Bueno, si vos hablaste mucho, yo creo que hablé más todavía. Así que voy a intentar ser muy sintético. Yo quería agradecerles a todos ustedes por estar acá. Es lunes, que es un día horrible. Son las 10 de la noche, que es un horario tremendo y hace calor. Pero la verdad que siempre digo que aunque haya una sola persona que crea en algo, tenga fe y quiera cambiar las cosas, ya tenemos esperanza. Creo que es lo último que hay que perder en ese sentido. Yo quiero agradecer a Eduardo también por escribir la historia en vivo y en directo, que creo que es apasionante y exige un ejercicio mental y emocional muy grande. No somos lo que pensamos, sino que somos lo que sentimos. Y me voy a despedir con una frase hablando de redes sociales y de conexión, que es una frase de James Fowler que decía: para saber quiénes somos tenemos que comprender cómo estamos conectados. Muy buenas noches y muchas gracias.